El 270 es un calibre que es el archiamado y el archiodiado. Rafa Carrillo dice que si él se tuviese que quedar con un calibre para todo en España sería el 270. Muy bien. La diferencia de la KS y la RWS Evolution es muy grande. Esto es una monolítica, pero es muy parecido. No se sobreexpanda y no consigamos este efecto que estamos viendo aquí. Para recarga propia. ¿Es la Ballistic Silver Tip de 168 grain la combinación definitiva para el 308 en jabalí y ciervo? ¿Para ti tirar a un animal un kilómetro? ¿Para ti eso es cazar? José, no conteste, te lo dice tu abogado. Yo me voy a tirar plato y estoy en la media o por debajo de la media de cualquier cazador. El 8x68, el calibre más espectacular para monterías por encima de 300 Winchester, hermano. ¿Qué viene a ser una punta monolítica? Como su propia palabra dice, balas lead free, ¿vale? Libre de plomo. ¿Cómo se recarga una bala? Cuando nosotros disparamos el cuello, el on, 66,5 grains. Hacer un curso de tiro gratuito a sorteo para 10 personas patrocinados por Arcea y por el ZBillar. Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer programa de Tu Armero Responde. Tengo aquí a mi derecha a José Gabriel de Armería Polop. Muy buenas. Y aquí a mi izquierda tengo a mi hermano del ZBillar. Muy buenas. Pues nada, simplemente antes de empezar volvemos a repetirnos, pero queremos agradecer a todo el mundo la cantidad de mensajes, la gran acogida que habéis tenido. El segundo episodio ha funcionado aún mejor que el primero y simplemente por eso os queremos dar las gracias. También queremos dar las gracias a Arcea, que como sabéis es el patrocinador del programa. Es una empresa distribuidora de material de caza que tiene desde visores, pasando por prismáticos, trípodes, emisoras, cámaras. Tiene toda la gama de productos que podáis necesitar para cazar y gracias a ellos hoy os traemos una sorpresa muy chula que yo creo que os va a encantar y viene al hilo del programa. El otro día, viendo vuestros mensajes, que todo el mundo os decíais que no podéis sacarle el mayor rendimiento a vuestros rifles, que os gustaría aprender a disparar, que no tenéis sitio, que os gustaría conocer y saber sacar el mayor rendimiento a vuestro equipo, pues hablamos con Jordi de Arcea y le propusimos una acción muy chula. Hacer un curso de tiro gratuito a sorteo para 10 personas patrocinados por Arcea y por el ZBillar. Hablamos con Jordi le ha parecido la idea estupenda y que sepáis que desde ya vamos a sortear esas 10 plazas, 5 en Instagram y 5 sortearemos en los próximos 2 vídeos de YouTube. Es decir, 3 plazas sortearemos en todos los comentarios de este vídeo y las siguientes 2 plazas en el siguiente vídeo. Es decir, este vídeo saldrá el día 5 y el siguiente saldrá el día 19. 3 plazas para el día 5 y 2 plazas para el día 19. Y las 5 plazas restantes para Instagram. Con lo cual os invitamos a que comentéis en este vídeo, porque de ahí sacaremos los 10 participantes que iréis gratis a un evento de tiro donde aprenderéis de 0 a 500 metros a sacar el máximo rendimiento a vuestro equipo. Con lo cual le damos las gracias a Arcea. ¿Os parece un evento que gracias a Jordi y a Arcea bastante guapo para la gente? Sí, hombre, aparte vamos a enseñarle a sacar el máximo rendimiento a su arma, que es muy importante, que muchas veces en los cursos de tiro el problema que existe es que te enseñan con el arma que hay allí. Entonces vamos a que ellos, su propia arma, le vamos a enseñar a sacar el máximo rendimiento. Vamos a empezar de 0 con ellos, es decir, como si no supiera tirar, para quitarle todos los defectos que tenga y hagamos algo muy parecido como lo que se hizo con María el otro día y enseñarlo a tirar desde 0 a 500 metros. ¿Por qué a 500 metros? Porque estamos cansados de decirlo. Con la mayoría de los rifles estándar que tenemos y las municiones estándar y todo el tema de calibres estándar que tenemos ahora mismo en el mercado español, ya un tiro de 500 metros es más que considerable y tienes que tener unos conocimientos bastante óptimos para poder efectuarlo como tienes que hacerlo, con lo cual siempre nos marcamos la distancia de 500 metros. Y en un futuro, ¿vale? Ya haremos un curso de tecnificación en el cual ya meteremos otro tipo de equipos y ya nos iremos a distancias superiores a 1000, 1200 metros incluso. Perfecto. Pues tú, Perico, hablaste con Jordi y a Jordi le pareció perfecta la idea. Sí, claro, ya se lo planteé desde el punto de vista del cazador, como pueda ser yo, le pareció perfecto. Y lo que dice José, sacar el mayor rendimiento, la mitad de veces salimos a cazar sin saber cuáles son, ¿cómo te diría yo?, las condiciones más adecuadas de nuestro arma y cuál es el potencial que tiene nuestro arma. A veces no disparamos a un sitio, que a mí me ha pasado con compañeros que han venido conmigo a cazar, que a 300 metros no tiro, porque no sé qué, y luego, sin embargo, ahora están tirando a 500. Entonces, a veces es importante saber cuáles son las limitaciones y también cuáles son el potencial que tiene tu arma y tu equipo.
Ponemos el ejemplo del tema de los teléfonos cuando haces una foto, es lo mismo, ¿eh? Tú ves a una persona que sabe sacar el máximo rendimiento y ves la foto y dices, madre mía, esa foto, eso es de inteligencia artificial. No, no, esa foto la he hecho yo. Simplemente he cambiado 4 filtros, 4 parámetros y sale esta foto porque sabe sacar el máximo rendimiento. Con las armas es exactamente igual. Nosotros tenemos personas que no eran capaces de tirar a más de 150 metros y a día de hoy son capaces de tirar a 500 metros con una cierta efectividad dentro de las limitaciones que lo explicaremos después de las municiones comerciales que existen. Y están haciéndolo gracias a que han recibido una buena formación, que eso es imprescindible. Y con el mismo arma. Con Con el mismo equipo, mejor dicho. Todo exactamente igual. A eso me refiero, que bueno, que creo que es una acción muy positiva. Pues sí. Pues lo dicho, que sepáis que en este vídeo ya podéis comentar, dejar vuestras preguntas. Cuanto más comentarios y preguntas hagáis, más posibilidades tenéis. De este vídeo del día 5, que lo estáis viendo hoy, 3 plazas. Y del vídeo del día 19, 2 plazas. Con lo cual podéis comentar tanto en este vídeo como en el día 19. En el caso de que tuvieseis la buena suerte de que os toca en los 2 programas, obviamente solamente se va a computar una plaza y se pasará a un suplente. También, como os he dicho, estará en Instagram, pero esto lo anunciaremos en Instagram. Podéis participar también en Instagram, tanto en los vídeos. Durante estos días en redes sociales lo explicaremos todo mejor para que no haya ningún problema. Y ya se pondrán todo el tema de las bases y para que veáis lo completo que va a ser, hasta dentro del curso se va a dar una instrucción capacitativa de la gente para que sepa cómo reaccionar ante una emergencia, que esto lo hablamos muchas veces y la gente no lo tiene en cuenta, pero la mayoría de los cazadores, tanto solos como acompañados por una persona, en caso de un disparo o en caso de una fractura, no saben reaccionar, no saben cómo tienen que actuar. Pues dentro de ese curso va incorporado este curso de primeros auxilios específicos con accidentes con armas dentro de la clase del curso de tiro. Perfecto, pues entonces ya os digo, estad atentos a redes sociales, podéis comentar ya en este vídeo y en el del día 19, en el capítulo 4, 3 plazas para el día 5, 2 para el día 19. Y nada, mucha suerte a todos. Si oís algún ruido de fondo es que hoy estamos grabando el día del vendaval y las persianas a veces juegan una mala pasada, con lo cual perdonadnos, hemos intentado cazarlas pero es imposible. Y nada, el fin de semana pasado estuvimos cazando, tú estuviste cazando en el Vergel. Sí. Y se te dio, creo que batiste un cochino. Sí, el Vergel es un municipio de la provincia de Alicante, pegado a la costa, y tuve suerte. La verdad que es un municipio que me gusta mucho, se porta muy bien la directiva, o sea, tanto Dani como José se portan muy bien, y nada, no tuvimos a suerte el puesto y tuvimos un vendaval, como estáis viendo, que además llevamos semana y pico que no para, hizo un aire tremendo, pero tuvimos la suerte que caímos en un barranco en el que teníamos un 30% solamente de aire en comparación a lo que había alrededor. Y bueno, tuvimos la suerte casi, digamos, al 70% de la jornada de que zorreando se iba saliendo un cochino de la Mancha, y a unos 100 metros aproximadamente, con un visor con el Arcea Adler, el 1.10x28, efectuamos un disparo muy rápido e intuitivo porque tuvimos realmente 1 metro para verlo. Tuvimos la suerte de poder tocarlo, el animal dio un par de vueltas, se quedó detrás de una mata y luego posteriormente lo rematamos y nos hicimos con él. Un cochino bastante grande, era una cerda. ¿Con qué rifle tirabas? ¿Y con qué calibre? ¿Y con qué bala? Tiramos con un Winchester, el SXR y el Vulcan. Ahora está el modelo el 2, nosotros tenemos el anterior, el Vulcan, y con un 300 Winchester Magnum con la horna 10 ST de 180 grains. Que ya pudisteis ver en las imágenes que os enseñé, el canal que ofreció, o sea, la verdad que para muy bien. Y nosotros, Perico, estuvimos con Samuel de las Castillas, Sí, en nosotros Segovia. este fin de semana fuimos un poco más largo que José, nos fuimos a Segovia, desde aquí, desde Elche. Y nada, nos fuimos el viernes por la mañana previniendo que iba a haber un temporal muy fuerte, como nos pasó cruzando el puerto de Somosierra, y cayó una nevada muy fuerte. La montería no se suspendió, siguió adelante. Y nada, el sábado fuimos a cazar con Samu de las Castillas a la finca esta muy emblemática de él, el Carrascal del Cedillo. Y a pesar de la nieve, que tampoco es que hubiese un espesor muy gordo, pero bueno, en cualquier otro sitio no se cazaría, pero aquí se abatieron 110 jabalíes. A nosotros nos tocó un puesto que no tuvimos la suerte de que nos entrara nada. Estuvimos toda la mañana muy animados, la verdad, oyendo perros para aquí y para allá. Vimos pasar algunos fugazmente porque son todos tiros cochineros. Por eso yo pensé, digo, le coloco el punto rojo de Arcea, el Adler que me montaste tú, que la verdad que es espectacular. Espectacular, y sobre todo recomiendo eso, que ese tipo de punto rojo para ese tipo de tiradero, que ya lo veréis. Para los cortaderos típicos. Sí, no, pero es que era 15, 20 metros. Claro. Y aparte, si te acostumbras, que lo que he conseguido es acostumbrarme a tirar con los ojos abiertos, pues llega un momento que no ves ni el punto rojo, ni el visor, solo ves el punto rojo. Exacto. Y creo que es lo más aconsejable para ese tipo de tiraderos. Y ya está, al final, 110 animales que se pudieron cobrar, los que se quedarían en el monte, los que se dispararían, los que se fueron heridos y no se localizaron. Sí, porque cayó una nevada importante, agua, lluvia todo el día, o sea... Y la verdad que muy bien, darle enhorabuena a Samuel de las Castillas, porque fue una montería espectacular. Eso sí, frío,
increíble, tío. Menos mal que íbamos bien equipados, llevábamos buena ropa. Eso es lo mismo que me pasó a mí en el Vergel. Hubo un momento que nosotros fuimos con el Sopsel, el naranja, el Valencia, el modelo Valencia, el mismo que llevamos a la otra montería de Cieza. Aquí no llovió, pero sí hacía un viento cortante, pero cortante. O sea, es increíble la provincia de Alicante. Había una temperatura de 9 grados, pero había una sensación térmica de 4 grados, porque es que cortaba el viento. Y sin embargo, con esta ropa es que estábamos súper cómodos, muy cómodos. Nosotros estábamos por debajo de 0. Y encima también hacía viento, Pasa que allí se nota que la humedad no es tan alta como aquí. Claro. Pero aún así yo los pies los tenía, tío, que casi se me mueren los pies allí. Pero bueno, que pasamos una buena mañana y un buen fin de. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pues nada, vamos a pasar ya a la sección 2, que vuestras preguntas, que al final muchos estáis esperando para ver si vuestras preguntas son elegidas, que sepáis que intentamos coger preguntas que engloben los mayores temas posibles y sobre todo aunar en una pregunta varias preguntas parecidas. Si se responde una que no es la vuestra pero es parecida, intentamos que no sean repetitivas. Con lo cual, en este caso, mi hermano, como siempre, le va a hacer las preguntas a José y José pues, va a responder de la mejor manera que pueda o sepa. Es importante, las respuestas al final son respuestas muy cortas porque son muchas preguntas y no se puede extender mucho, que hay mucha gente que comenta... No te equivoques en los grains y en los MOAs y en toda la historia. No, si realmente no hay una equivocación en el fondo, que lo hemos estado hablando, el tema del MOA, ¿vale? Que es 2,91, que eso lo veremos después los conceptos, 2,91 centímetros. Pero claro, es que muchas veces con lo de 100 yardas, que viene una pregunta después que lo vamos a comentar, que al final son 2,6, de ahí venía lo de pulgada 2,54, claro, se mezclaron tres cosas y el cerebro a veces, pues oye, se va de un lado para otro. Pero ya hubo gente que se encargó de ¿Cómo no vamos a tener claro, por Dios, qué es un MOA y qué es una Porque pulgada? sepáis una cosa, nosotros no queremos evangelizar, ni queremos radicalizar, ni queremos convencer. Simplemente os damos una opinión, la dejamos encima de la mesa para que vosotros mismos lo probéis, lo contrastéis y en base a eso saquéis vuestra propia conclusión. O sea, que lo que nosotros digamos no sea una verdad absoluta, simplemente da el pie para que vosotros podáis tener conocimiento para evaluar y sacar vuestras propias conclusiones. Nada más que eso. Empezamos. Y luego lo que tú dices, al final es dar pie a que otra persona que tenga una experiencia sobre eso, pues que lo comente. Que lo comente. Que puede ser igual, parecida o totalmente diferente. Fíjate que es curioso, antes de empezar, la cantidad de gente que nos está escribiendo con el 308, con el 3006, con el 270, diciéndonos que había oído tantísimas cosas que no le convencía, que estaban ya empezando a tener ganas de quitarse el calibre y que a raíz de nuestros comentarios le están cogiendo fuerza. Para que vean que es todo lo contrario de lo que 4 escribe. No, si nosotros estamos muy a favor de los calibres dulces, pero con sus limitaciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das las experiencias reales a la gente y la gente la contrasta con lo que verdaderamente está viviendo, es cuando refuerzan esa experiencia. Correcto. Tanto para dejar de hacer lo que no se debe de hacer, como para continuar haciendo lo que a ellos se les está dando bien. Y esto es lo que está dando pie este programa, a que contemos unas experiencias reales con una formación técnica que ayuda a que la gente tenga claras las ideas. Sobre todo la frase que más se repite es: gracias por dar luz a todas esas sombras que hace años llevamos teniendo. Esa es la frase con la que nos quedamos. Bueno, Perico, adelante. Dicho esto, empezamos. Venga, empezamos con las preguntas. Chema, buenos días. Poseo un BRX 1 calibre 300 con un visor Zeiss V6 y me cuesta la vida encarar y poder ver bien con el visor. A mi parecer me queda el visor demasiado alejado de mi ojo, pero lo que pasa es que por el propio visor no lo puedo hacer retroceder en la guía, si no la campana toca el carril, que es una cosa muy común. ¿Qué posible solución me darías? Tenemos dos opciones, básicamente. Esto pasa mucho con los BRX1, ¿vale? Los rifles rectilíneos, al final, sobre todo este, que es un rifle rectilíneo que te lleva cerrojo y la parte de arriba del carril, es curioso que lo tiene muy delantero. Entonces, al tener el carril tan delantero, en vez de tenerlo en la parte unida de la báscula, lo que conseguimos es que esté muy adelantado. Bien, hay dos opciones. O tiene una montura muy baja, que la gente tiende a tener monturas súper bajas porque vienen del mundo de la escopeta y tienen la tendencia a querer apoyar completamente la carrillera porque están acostumbrados a la escopeta. Entonces, eso es un error que cuando ya empiezas a trabajar más con rifle que con escopeta te vas dando cuenta. Pero bueno, a lo que voy. Posibles soluciones, tenemos dos. O que levante un poquito las monturas, ¿vale? Es decir, si tiene unas monturas bajas, que trabaje con unas monturas altas o extra altas, con lo cual va a poder retroceder un poquito la campana hacia atrás, igual ganarle esos 2 o 3 centímetros que le faltan. Y si no, existen unos suplementos de carril Weaver. Es decir, simplemente el carril Weaver se le coloca otro suplemento en la parte de arriba que tiene una elongación en la parte de atrás. Esto se utiliza muchísimo, de siempre, pero sobre todo para los visores nocturnos, que necesitamos siempre ponerle un carril más largo para poder meterlo bien en el ocular. Entonces, cualquiera de las dos opciones es válida, o que suplemente con otro carril Weaver, un suplemento de carril Weaver más largo, o que aumente en altura y retroceda un poquito la campana para que no le toquen el carril. Vale.
Venga, Antonio, ¿podrías decirme qué es mejor para limpiar un rifle? Sobre todo semiautomático. ¿Es mejor usar aceite, silicona? No quiero que se me atasque el mecanismo. He oído que por no usar el producto adecuado podemos generar un barrillo en el mecanismo y puede fallar. Muy bien, eso es muy típico de cualquier acción semiautomática, bien sea en escopeta o en rifle. ¿Qué es lo que suele suceder? Que la limpieza de la mayoría de los cazadores, ¿cuál es? Cojo el rifle y hago con el spray de aceite. Por fuera, por el tubo y por todos lados. la mano, por todo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no olvidemos que al final lo que estamos generando, sobre todo en los sistemas de gases, estamos generando constantemente gases, que esa pólvora mal quemada, o esos gases que van saliendo, lo que van haciendo es creando un hollín. Ese hollín se va mezclando con esa capa de aceite y al final hacemos lo que se denomina una melaza, es que parece miel. Sí. Y eso es lo que obstruye muchas veces los mecanismos semiautomáticos. Bien, ¿cuál es el procedimiento correcto? El procedimiento correcto es el desengrasante en frío, ¿vale? La casa Arcea, por ejemplo, tiene todo de Armaestría, se llama, si entráis en el catálogo de Arcea lo podéis ver, es uno de los que más completos tienen, tema de productos de limpieza, ¿vale? Que puede comprar la gente directamente, en las armerías los tenemos la mayoría, se llama Armaestría la marca que lo distribuye a través de Arcea y es un desengrasante en frío. ¿Eso qué hace? Lo que hace literalmente es diluir la grasa, congela, prácticamente congela, de hecho te lo echas en la mano y te queda la mano helada. Recuerda el radio salit este que nos echamos antes los futbolistas, eso que lava. Bien, entonces tú te echas ese desengrasante en frío y al echarle lo que hace es empieza a diluir toda la grasa y una vez lo has diluido con un soplador la soplas muy bien, quitas todo el resto que queda y a continuación primero desengrasar y después engrasar. Se le echa un poquito de aceite de armas y a continuación las partes metálicas externas, como puedan ser el cañón y demás, se trabajan con siliconas. ¿Para qué? Como por ejemplo el modelo Imperal. ¿Eso qué hace? Crea una capa de silicona sobre el cañón de tal manera que los óxidos y las corrosiones no le atacan y crea una pequeña película. Ese sería el procedimiento correcto para el tema del mantenimiento del arma. Ahora, mucha gente te va a decir, es que yo no tengo esos productos, o es que yo no tengo un soplador, un compresor para soplar, o es... Bueno, vale, bien. Para eso estamos los armeros. Más allá de no es para barrer para casa, es la realidad. Estamos cansados de ver gente que hace sus propios mantenimientos mal hechos y luego, en vez de costarle que... Mira, un mantenimiento de un arma al año está en torno de 30 a 40 euros al año. Te merece la pena. Claro, cuando termina la temporada, el procedimiento habitual que tiene que hacer la gente es ir a su armero y que le limpie completamente el arma. ¿Qué hacemos? Desmontamos todo el arma, bien sea cerrojo, semiautomático, da igual, escopeta, rifle, completa, pieza por pieza. La desengrasamos toda, la volvemos a engrasar y la volvemos a montar. Y el arma se te queda en perfectas condiciones para la próxima temporada. Y una persona que hace mucha acción de caza, es recomendable a mitad de temporada hacer el mismo procedimiento. Entonces, a veces por querer hacerlo nosotros, lo hacemos mal. Pero bueno, el procedimiento en resumen sería ese. Vale, muy bien. Aquí tenemos Raúl Prada, 1478. Para Asturias, en 30.06, ¿es mejor la bala KS de 165 grains o la Evolution de 184 grains para batida? Vale. El señor habla de para Asturias y quiero entender que se refiere a la cantidad de follaje y maleza que hay. Zonas muy cerradas donde es muy fácil que en la acción de disparo no tires en limpio, sino que vaya penetrando la maleza. Es decir, que tires detrás de romeros, detrás de matas, detrás de la vegetación que tengan allí. Bien. A la diferencia de la KS y la RWS Evolution es muy grande. Con el tema de la Evolution, que es esta, la punta esta, la Evo Evolution, que la tenemos aquí, ¿vale? Mira, enfócala que se vea. Estamos aquí preparados para que veáis. ¿Vale? Bien. Esta bala es una bala en sí con un doble núcleo que lo que provoca es que en vez de tener una sobrefragmentación, como pueda pasar con la KS, que en cuanto toque fragmente y llegue a llegar esquirla o incluso desviación del proyectil, esta bala es una bala mucho más dura. De hecho, es una bala que el propio fabricante ya recomienda para zonas donde haya mucha densidad de follaje y de vegetación. Sí, pero no tiene nada que ver una bala con la otra, por lo que entiendo. No, no, nada, nada. La KS y la RWS son balas completamente diferentes, ¿vale? Vale. Bien, para ese tipo de acción en concreto, la RWS Evolution, que es la respuesta, es la bala ideal, antes que la KS. Vale, y si yo entiendo que lo dice por quizás por el tamaño de los jabalíes. Del mismo modo, la KS es una bala que peca un poquito de peso en punta, sin embargo la RWS Evolution, ese doble núcleo que tiene, lo que hace, al final lo veremos después qué es lo que hace. Básicamente lo que hace este proyectil es, empieza a desarrollar con la punta que tiene, empieza a desarrollar la primera fragmentación del proyectil y el núcleo trasero se contiene. ¿Vale? Es una bala, digamos, que es de fragmentación progresiva. ¿Qué hace el núcleo duro de la parte de atrás? Penetrar, empujar, con lo cual evita la sobreexpansión que conseguimos. No llega a ser
este Sí, pero el efecto, efecto- pero es muy parecido a efecto este. muy parecido a Esto es este, una ¿no? monolítica, pero es muy parecido. Por eso, ¿vale? por lo que estabas diciendo tú, digo yo, parece que el efecto sea muy parecido a este. Exactamente, es un efecto muy parecido a esto en el cual se conserva el núcleo trasero y conseguimos este efecto, ¿vale? Bueno, esta en concreto, sí, es una bala monolítica de cobre, entonces tenemos este efecto que después vamos a explicar con detalle. De hecho, aquí alumbra todo esto para que se vea bien a la gente todas las puntas que hemos traído para ir explicando a lo largo del programa. Aquí están fragmentadas, mira la KS, hablando de la KS, aquí la tenemos. Y ya que sigues al hilo de la KS, te pregunta también si para rececho de venado vale. Efectivamente, mirad, y aquí tenemos la evolución, aquí la tenemos, donde podemos observar que la parte trasera lo que nos hace es, digamos, un poquito más dura, que nos permite que no se sobreexpanda y no consigamos este efecto que estamos viendo aquí, que es que la bala prácticamente se abre completa y se para antes de que llegue a penetrar. Vale, pues un poco, repito, la respuesta a grandes rasgos, porque hay mucho más detalle que La entrar. evolución. La evolución. Para Y para todo. rececho, Dice la KS, sí. Le claro, vale. ¿qué es lo que pasa? Que vamos a entender la filosofía que tú has dicho, que es en una montería es más fácil que tires entre maleza, en un rececho es mucho más complicado porque tienes mucho más tiempo de examinar el animal, con lo cual te da tiempo a tirarle en un limpio, y si no, no tiras, ¿verdad? Bien, sobre todo a distancias largas donde el desvío del proyectil es mucho más factible. La Evolution es muy buena bala, incluso a distancias medias, pero para mí, personalmente, si es una distancia como suelen tirar en Asturias, que no suele ser más de 200 metros, entre la Evolution y la KS, si son animales normales, la KS. Si son venados grandes, venados corpulentos, cochinos, los típicos vacamulos de allí de la zona, yo tiraría la Evolution, porque es una bala que tiene más parada en animales de porte que la KS. Vale, pues ya está. Ahora seguimos. Francisco García Zamorano, 524. En calibre 308 para esperas a 200 metros máximo. Hornady SST de 165 grains o S&B La SPC de 150 grains. Selean Bellot. Bien, Selean Bellot. aquí vamos a decantarnos y os explico el motivo porque además dice por qué una sobre otra, es decir, nos pide una explicación, no solo que le digamos, ¿vale? La Hornady SST de 165 grains, ¿vale? En el 308, porque además en el 308 no se trabaja con más peso aquí en España, ¿vale? Tienes 150 y 165 grains, no la hay de 180 grains aquí, trabajando en el mercado actual. Sin embargo, otros calibres 30 como el 3006 y el 300 sí, ¿vale? Bien, la Hornady SST sobre la Selean Bellot de 150 grains. Principalmente porque para mí la Hornady SST tiene un mejor desarrollo de parada que la Selean Bellot, y segundo, por tema de energía en masa. Estamos hablando de 150 grains frente a 165 grains. Y encima te está hablando de aquí, para espera de máximo 200 metros. En espera. Yo personalmente utilizaría 165 grains con un 308. Yo 150 grains en distancias medias y encima en espera 150 grains no me gustaría para el calibre 308, con lo cual yo elegiría, y la explicación es esa, sobre todo energía en masa. Necesitamos un poquito más de peso en masa en la punta para tener un mejor shock o poder de parada a desarrollar, con lo cual la Hornady SST. Muy bien. Aquí tenemos Dani 16260 y Trasgu 861. ¿Existen lotes de munición como la Remington Corelog que vengan defectuosos y dispersen 5 o 6 centímetros? Vale, aquí hace dos preguntas. Vamos a la primera, ¿vale? Lotes que vengan defectuosos han salido absolutamente, prácticamente todas las balas. Pero tengo que hablar claro, que yo haya visto, que a mí me hayan traído alguna vaina rajada o alguna sobrepresión, las he visto en alguna Remington Corelog. ¿Esto implica que la Remington Corelog sea mala bala? No, al contrario, la recomiendo a muerte. Yo la tiro, ¿vale? Bien, ¿qué es en el calibre 270 Win es la que yo uso habitualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente puede ser que haya venido algún lote malo, claro que sí. Ahora, lo que me habla de 5 o 6 centímetros, hay que ver muchas circunstancias. No solo porque haya venido mala, sino hay que ver que hay otra pregunta después que habla de esto, el tema del vuelo en recámara, es decir, qué distancia queda en la recámara hasta que entra el proyectil, cuánto vuelo hay, y hay puntas que están más insertas que otras, y si hay mucho vuelo, ese cabeceo antes de empezar a coger las estrías es el que nos va a evitar muchas veces la agrupación y ya nos está perdiendo esa velocidad inicial, ¿vale? Bien. A grandes rasgos, repetimos, hay mucho más que hablar de este tema, pero a grandes rasgos puede ser principalmente por eso. Pero si existen o pueden existir lotes que hayan venido con defecto, la respuesta es sí. ¿Yo cómo descartaría esto? Sencillamente, o
yéndome, si hay una armería que tiene mucha densidad, pues cambiándome de armería y probando otros lotes, o sencillamente volviendo a probar otra vez otro lote en meses posteriores que seguramente ya lo han repuesto. Si seguimos con el mismo problema, no va a ser un lote, no va a ser un defecto del lote de la Corelock, sino va a ser más bien un defecto de que la recámara de ese arma no le gusta esa munición. Por eso hablamos de la palabra le gusta, porque cada recámara y cada cañón es un mundo, pero sobre todo el vuelo en recámara es importantísimo. Por eso después, cuando hablemos del mundo de la recarga, que la tenemos aquí, vais a entender perfectamente estos conceptos que ahora mismo pueden sonar muy dispares. Vale, y aparte ellos siguen que si la saco GameHawk Pro, la mejor alternativa para agrupar en 7 milímetros Remington Magnum. La mejor alternativa como tal no la diría, ¿vale? Pero está diciendo una palabra clave, que es para agrupar, ¿vale? Para agrupar la respuesta es sí, es de las mejores balas que existen. Para caza diría que yo competiría entre esta, ¿vale? Y la Precision Hunter, la LDX, de 162 grains. Yo competiría entre estas dos, pero sin lugar a duda la saco, la GameHawk Pro, es una señora bala. Y para agrupar, quizá en coeficiente balístico sí esté desarrollando mejor que la Hornady. Vale. Eugenio Lozano Morán. ¿Por qué la punta Hornady SST no agrupa en algunos rifles específicos, mientras que en otros va perfecta? Muy bien, lo acabamos de dar, de ahí venía la Sí, explicación. es lo mismo que acabo de decir. Sí, el vuelo en recámara. Si nosotros, el vuelo en recámara, mira, no todos los rifles son iguales, por supuesto, faltaría más. Entonces, la recámara básicamente que nos hace así, y aquí empieza el cañón, el inserto del proyectil que va a venir aquí, ¿vale? El vuelo que hay, esta distancia que queda hasta encajar, esto sería el proyectil, esa distancia que queda, repito, esto tiene mucho más detalle, lo estamos diciendo a grandes rasgos, esta distancia de aquí, a mayor sea, más inestabilidad tiene el proyectil. ¿Por qué? Porque a mayor sea, más riesgo tenemos de que... De golpear, entiendo. ¿no? Exacto, cuando el proyectil sale, algunas llegan, encajan... Paredes, que golpee y luego vuelva. Exactamente. Entonces encajan y llega el proyectil y se queda aquí. ¿Qué pasa? Que cuando el proyectil sale, va golpeando, digamos, de forma lateral hasta que empieza a coger y dar toda la vuelta en la estría. Claro, esto es a grandes rasgos, no canso de repetírmelo porque hay muchos puristas que dicen que hay más detalles, claro, pero no da tiempo a hablar de todo el detalle. A más vuelo en recámara, más problema tenemos. En una recámara determinada vamos a obtener que se nos queda prácticamente pegado y en otra se nos queda esos milímetros que hace que no tengamos correctas esas agrupaciones. Entonces, uno de los principales motivos es el vuelo en recámara. Uno de los principales. Porque entiendo yo que entonces cada casa para su rifle monta una recámara distinta. Efectivamente. ¿Y por qué no normalizan? ¿Para que encajen todas igual? No, porque cada una tiene sus características técnicas específicas. ¿Vale? Cada casa intenta sacar sus características técnicas específicas. ¿Y tanto influye una recámara en un rifle? Sí, muchísimo, muchísimo. Hasta el punto que cuando veamos el tema de la recarga, mira, te voy a dar un detalle, un tip rápido. La gente que recarga, que se queda temporalmente, por lo que sea, sin pólvora o se queda sin algo, ¿sabéis lo que hace? Vuelve a recargar los propios cartuchos comerciales. ¿Qué hace? Coge un martillo de inercia o un extractor de puntas, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí, un martillo de inercia o un extractor de punta, extrae completamente la punta y vuelve otra vez a meterla a la distancia que tiene medida de su vuelo en recámara y vuelve a sacar todos los grains y los pone literalmente al peso exacto para hacer un clon. Todo, la bala, digamos, desmonta la bala y la vuelve a montar personalizada. Claro, porque ella tiene calculado las medidas exactas de su recámara. Para que ajuste perfectamente los grains que quiere, todo. Entonces, y conseguimos que de una agrupación que tengamos subMOA, ¿vale? Es decir, una agrupación inferior a 2,91 centímetros, inferior, se suele redondear a 3 centímetros, una agrupación subMOA a 100 metros, porque después veremos que a 100 yardas ya no es lo mismo, ya no es la misma medida, ¿vale? Pero una agrupación subMOA en la cual aquí podemos hacer un círculo de 2,91 centímetros de un MOA, vamos a conseguir meter balas y entonces vamos a tener una agrupación subMOA. Vamos a pasar de esto a, en una munición comercial a lo mejor estamos consiguiendo que una bala pegaba aquí, la otra pegaba aquí, la otra pegaba aquí, la otra pegaba aquí, con lo cual no conseguíamos ni tan siquiera un MOA de agrupación, simplemente con ese detalle que acabamos de contar ahora. Entonces, principalmente suele venir del vuelo en recámara. Vale. Venga, seguimos. Cupra Black. Adquirí un Marlin XL7 calibre 708. ¿Qué opinión tenéis del rifle y qué bala usar? Actualmente uso Remington Corelock. 140 grains para recechos y esperas. Vale, aquí el problema que tenemos, a ver, que lo ha colocado aquí. No. Bien, vale, el 708.
El principal problema que tenemos aquí con el calibre 708 es que es un calibre muy poco habitual. Es un calibre sustituido completamente por el 270, ¿vale? Con el 270 Win. Y si queremos un poquito más nervio, por el 270 Winchester Sword Magnum. Yo tengo muy poquitos, tengo algunos, he llegado a tener durante un tiempo un cliente francés, ¿vale? Un Soulard que me trajo, que tuve un 708 y lo estuve probando durante un tiempo. El principal problema es que, aparte de que es un calibre muy desconocido, hay calibres que han sustituido este, y la mayoría de la gente que lo tiene es porque han encontrado un precio muy económico de alguien que, viendo que no hay variedad de puntas o no da las prestaciones que quiere, se lo ha vendido muy barato. La mayoría, como el otro día hablábamos con los Blazer, con el tema del 300 Waterby, pues ¿cómo puede ser que un Blazer de 4.500 euros te lo vendan en 1.000 euros? Pues porque se ha cansado la persona, el 300 Waterby, de que no encuentre munición por ningún lado. Y lo que hay es una variedad mínima. Y al final la misma persona se ha comprado un 300 Winchester Magnum, ¿vale? Muy buen calibre el 300 Waterby, pero si no encontramos munición, ni quiero gastarme un dineral en recarga y en formación y en todo, pues al final te acabas cansando y lo vendes. El 708 ha pasado exactamente igual, ¿vale? Entonces, la Remington Corelog es una de las pocas balas que se encuentra. Yo, de hecho, era la bala que tiraba y les recomiendo que siga tirando esa bala, porque es una bala que no va a tener problemas dentro de las limitaciones que tiene este calibre, ¿vale? Que, como muy bien sabéis, y ya hemos comentado, es un calibre muy al uso del 270 y es un calibre el cual nos ofrece prestaciones muy buenas de tiros 150, 200, 250 metros. De más allá, también por falta de energía, yo no tiraría. Pero la Remington Corelog es muy buena opción. Mira, otra pregunta. Cazo con un 9,3 por 62 en monterías y batidas y a veces hago esperas. Uso Sagu Hammer Head. Me dicen que no vale el calibre, que es demasiado. No tiro a más de 150 metros. Los comentarios de la gente me crean inseguridad. ¿Qué opináis? Mi rifle es Benelli Argo semiautomático. Vale, está hablando del 9,3. Dime qué pregunta es, qué número No, es. esa le he puesto añadido yo al porque final. ha- Bueno, ha vale, llegado a última pero ¿por hora. dónde vamos? Dime el número de preguntas, por llevar el guión. Sería la 3 o la 4. Vale. Bueno, el 9,3, en resumen. Vuelvo a plantearme la pregunta. Que caza con un 9,3 por 62 en montería y batidas y a veces hago esperas. Usa saco Hammer Head. Me dicen que no vale el calibre, que es demasiado. Vale. No tiro a más de 150. Los comentarios pues que le crean inseguridad. al Sí, pobre. perfecto. El 9,3 por 62, que lo hemos estado hablando hace un momento. Es un calibre poco pegón. Literal, la gente se sorprende. Un 9,3 por 62 pega igual o algo más que un 30,06. Con la diferencia que tenemos una punta de un 9. Es una punta con una contundencia brutal. Es una patada brutal. Y no es pegón. Es un calibre ideal para montería. Es un calibre ideal para montería. De hecho, el Benelli Argo es una de las pocas casas que lo trabaja en ese calibre. Entonces, que no cambie. Es un calibre demoledor, es un calibre letal. Poco pegón, preciso a las distancias de montería, como le ha dicho, no tira más de 150 metros. Es un tipo de calibre, el 9,3, que es pesado, son puntas pesadas, 220, 240, pero depende de la casa y de la marca que se trabaje. Pero es que es un calibre pesado que digamos, tiene mucha poder de parada, mucho shock sobre el animal, y encima castiga poco el hombre. Con lo cual el 9,3 yo lo he tenido personalmente, he trabajado con puntas Norma, he trabajado con Remington Corelog. O sea, que es un calibre más para montería. No, es que es un calibre casi puro. específico para Es montería. que es un calibre Muy puro de para montería. esperar, entiendo. Bueno, y para esperar Bien, igual. claro, una persona que los tiros ¿Hasta 150 habituales- metros? Sí, perfecto. Tiene caída, una caída pronunciada Sí, bueno, más ahí de con esa eso- distancia con eso Grain, por obviamente. por el peso que tiene, pero es un calibre que le sobra. Vale. Sebastián Out 9523. ¿Qué opinión técnica merece la punta Sierra Game King de 165 a 220 grains comparada con las puntas más comerciales de polímero? Vale, mira, aquí le he hecho un pequeño resumen, ¿vale?, de la opinión de esta punta. Es una punta encobrada que mejora el coeficiente balístico, es decir, es una punta que es una mezcla entre una punta match y una punta de caza. Las puntas match son puntas desarrolladas para tiro, son puntas semiblindadas, ¿vale? No llega a ser punta blindada, que lo que hacen es que no tienen expansión, pero sí concentran mucho núcleo interno. ¿Para qué? Para que la estabilización del proyectil sea maravillosa. Por ejemplo, esto es muy típico de los 338 a la púa Magnum, ¿vale? Es un tipo de puntas match para tiros súper largos que estabilizan. ¿Qué han hecho con esta punta? Con la Game King, la Sierra Game King, han hecho un híbrido y lo que han pretendido es encobrar mejor la parte de la camisa del proyectil con una buena punta tip para mejorar la aerodinámica y una buena carga interna en el núcleo para que tenga un muy buen coeficiente balístico. Entonces, con el buen coeficiente balístico que tiene y la expansión controlada que tiene, es una muy buena punta para tiros, sobre todo a media y larga distancia. Vale, muy bien. Seguimos. Diego Blanco, 1201. ¿Es cierto que la SST de 140 grains en 270 Win cumple mejor a larga distancia
250 metros que acorta 100 metros, donde puede fallar en penetración? A ver, principal problema, la respuesta rápida sí, ¿vale? La respuesta rápida. Pero vamos a dar un poco la explicación del por qué sí. Ten en cuenta que el calibre, el 270 Wing, es un calibre muy rápido, es un calibre que trabaja velocidades de salida en boca medias de entre 910 y 950 metros segundo. Entonces es un calibre tan rápido, ¿vale? Es un 270 corto, corto de peso, ¿vale? En proyectil. Está trabajando en medias de entre 130 a 140 grains, 145, que en distancia, al salir tan rápido y con esa poca energía que tiene en masa, en peso en punta, a veces provoca mucho efecto aguja en los animales. Sí, lo que te iba a decir, es como un alfiler. Sí, entonces, en distancia superior, el otro día lo hablábamos, ¿qué es lo que pasa con la Speedtip? Con la RWS, que te ha pasado a ti y le ha pasado a 400 personas que nos han escrito. Los pasa y ¿Por y qué piensa. motivo me pasa con 308, 240, bueno, 243 menos, pero 308, 3006, 7 milímetros, No, 300? yo con el 308 y porque tenemos grabado, claro, nosotros grabamos y en la montería le tiro, decimos, no lo has dado, digo, sí que le he dado. Y luego revisamos las imágenes y ya va el tiro bien pegado y lo encontramos a cuánto, 70, 80, Sí, 90 a 70 metros. metros. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que igual el tipo de punta que tiene desarrolla muy bien el coeficiente balístico, sobre todo la expansión, perdón, del proyectil, cuando baja un poquito de velocidad, ¿vale? Porque a esas grandes velocidades provoca ese efecto. Entonces, en cuanto el proyectil pasa de los 100 metros, pasa mucho como con el tema de la que estábamos hablando, de la Speedtip, que provoca una expansión más controlada que cuando tiras a distancia cercana. Entonces esto no lo comenta mucha gente, ¿vale? Que en tiros de 130 a 150 gains se quedan sobre su sombra y cuando tiran tiros de 30 a 40 metros, pues muchas veces los traspasa y acaban cayendo a los cuantos metros. Con lo cual sí, en ocasiones pasa esto por culpa de la excesiva velocidad y repito, porque dicen, bueno, entonces viene un 7, ¿por qué no te pasa lo mismo? Porque no es lo mismo tirar con una punta de 162 grains que tirar con una punta de 140 grains. Esos grains de más que estás desarrollando a pesar de ser un 7, ¿vale? Son los que están pegando esa mayor parada que hace que tenga esa contundencia de shock sobre el animal. Vale. Seguimos. Fernando Andrés, 1723 y Jesús López Méndez. ¿Es el 270 Winchester su hermano en un calibre pepino real para rececho a 500 metros o está muy limitado en pesos de punta frente al 7 milímetros? Total, además es que él solo ha dado la explicación perfecta. El 270 Winchester Magnum, que además lo hemos podido hablar el otro día con el compañero Sergio y innumerables experiencias que hemos tenido. Y no lo ha vuelto a repetir. Y no lo ha vuelto a repetir. ¿Esta semana la pasa otra vez? Le ha vuelto a pasar. Nos ha comentado de media 5 o 6 ciervos en los últimos meses que directamente no los ha encontrado. Ya no es cuestión de tiros de 500 600 metros no encontrarlos. ¿Qué ha pasado? Pues que ya ha tomado la decisión de para tiros largos comprar, ya lo hemos hablado, un 7 milímetros. Bien. Efectivamente, a 500 metros no tiene el 270 Winchester Magnum por falta de energía, por falta de peso en punta, no es un calibre óptimo para esas distancias de 500 metros, con lo cual yo lo limitaría a 350 metros, ya es una buena distancia para este calibre. O sea que el y 7, habla del el 7, vence, por gana. supuesto, el 7 vence y una persona que vaya a tirar más habitualmente tiros a 500 metros, un 7 Remington Magnum. Hasta 600, 650 metros. Porque una trabaja muy pregunta, bien. José, la gente habla del 7 milímetros, pero está el 7 milímetros por un lado y luego el 7 milímetros Remington Magnum. No, espera. ¿O no? Hay muchos 7. Ah, vale, Perico. es que yo tenía. No, yo lo que había oído siempre era 7 milímetros No. y luego 7 milímetros Remington Magnum. No, no, ¿Ah, no? no. Eso es un argot a la hora de hablar. Cuando te Vale, hablan de vale. 7 milímetros, está aceptado en España, ¿vale? El 7 milímetros Remington Magnum. Cuando a ti te hablan de 7, 7 Remington Magnum. Vale. Ya, eso es lo que yo hay entendía. más 7, hasta el 7 Winchester. ¿Vale? Sí, por eso es lo que se refiere, pero que hay más tipos de 7. mira, ahora que estamos hablando de este tema, hay más de 300 calibres establecidos entre el mercado europeo y el mercado americano. 300 calibres diferentes. Hace poco lo estaba buscando, pero no lo he encontrado, un póster que os dije de Ornady, Sí. que era una locura la cantidad de calibres que había desde el 22 corto hasta calibres nitro. ¿Qué os quiero decir? Que hay una cantidad y una barbaridad de ¿Y calibres. realmente hacen falta todos esos calibres para cazar? No, si volvemos a lo mismo. Ayer me decía un señor una frase buenísima cuando nos llamaba y me decía, José, si ya está todo inventado. Y es verdad. Ahora, ¿dónde estábamos pecando en España con el tema de la caza a más de 500 metros? Ahí estábamos pecando. Pero, por suerte,
han salido, que dedicaremos un programa específico y solo para eso, y traeremos armas y municiones reales para que la gente lo vea, lo entienda, y daremos explicaciones muy técnicas sobre ello, los PRC. Los PRC han sustituido ese 7 que hasta 650 metros lo trabajamos con relativas garantías. Pero, oye, y si yo tengo unas circunstancias, como nos decía Sergio, que yo en el Prepirineo, es que es muy difícil ver un venado o tirar un animal por debajo de 800 metros, por las circunstancias del terreno. Para eso han salido los PRC. Entonces, ahí sí vamos a sacar un gran potencial a un 7 PRC frente a un 7 milímetros Remington Magnum. Sí, que es lo que ha dicho José, haremos un programa específicamente de PRC, porque el otro día, después de la explicación que hicimos en el programa anterior, hubo varios compañeros que obviamente ampliaron muchísimo y muy técnicamente la respuesta en cuanto al PRC. Hubo gente que nos envió unos textos enormes explicándolo al dedo perfectamente, con toda la materia, todos los detalles. José dio unos tips por encima Muy para rápidos, que la gente pudiera entender, rápidos. pero haremos un programa específicamente del PRC donde quedará todo claro y todos estos tips y todas estas explicaciones que nos disteis serán resueltas y de una manera más extensa. Es como, por ejemplo, el 9,3 que estaba ya hablando. Hay una variedad de munición y de puntas y de pesos grandísimos. O sea, hay calibres que te montan pesos desde 110 grain hasta 200 grain. Fíjate si hay variedad ahí. Entonces, cuando hablas de uno, pues a lo mejor una persona... ¿Cuál es el calibre más grande que existe de caza? El más grande, el más pepino que digas, con esto le tiro una pared de hormigón y la El atravieso. nitro ese, A ver, ¿no? nitros hay varios, el 400 Nitro Express. Es que hay muchos calibres. Pero ponme una idea de tamaño de la bala. El 50 BMG. O sea, ¿Cómo sería? Más o menos. Pues es ¿Como una el bala, pues como El 50 deciros, BMG, pues por es ejemplo. una bala parecida a esto, con esta longitud, pero obviamente la mitad de grosor, Sí. pero con esta longitud. ¿Podríamos decir así, algo así como los dos bolis estos juntos? Más larga que Es esa. más larga, ¿no? Pero sí. que son... Claro, ten en cuenta que al final son balas incluso antiblindado y antitanque, que se utilizan para traspasar completamente eso en el caza, blindado. ¿para qué vale? No, en caza para nada, por Dios. Sí, pero en caza, por ejemplo. El ¿cuál es calibre más grande utilizado en caza es el 375 Holland & Holland, es estándar. Por Dios, que ahora va a salir alguien y va a decir, sí, está también, no, estándar, establecido, que haya en las armerías, ¿vale? Que se pueda encontrar, que se utiliza para Sudáfrica principalmente, también en la montería en España. Yo tengo un amigo... Ese animal, que todo lo que veis aquí, no sé si lo estáis viendo, pero si no, os lo enseño. Se cazó con un 365 Holland Os lo enseño. Sí. Desde el Diker hasta el Todo búfalo. lo que estáis viendo aquí ahora mismo, búfalo, todos los facos, ves el Diker, el antílope que se ve detrás, todo el Eland, todo lo que veis ahí está cazado con un 375 Holland & Holland. Claro, el 375 Holland & Holland, que de ahí derivaron, y bueno, ya vamos a hacer especial sobre calibres, el 7 mm Remington Magnum. La historia es muy bonita, no la vamos a contar hoy porque además es mi calibre favorito y le dedicaré un buen rato a contar toda la historia. Pero el 7 mm Remington Magnum, ni más ni menos que el 375 Holland & Holland, dijeron, tenemos que hacer un calibre especial para tiros más tensos, más dulce al hombro, más suave y para rececho. Y crearon el 7 milímetros. El 7 milímetros es el hermano pequeño del 375 Holland & Holland. Ya daremos más detalles historia. Simplemente dejamos esa pincelada. seguimos. Continuamos. Sergio Álvarez Perea, 7890 para recarga propia. Es la Ballistic Silver Tip de 168 grain la combinación definitiva para el 308 en jabalí ciervo. Dios, esto queda como Combinación definitiva. José. Me ha recordado, no sé por qué, a Topuria o algo. O sea, Vamos a ver. La Ballistic Silver Tip es exactamente igual que nos pasa con la Speed Tip. Misma historia. Es un tipo de puntas que nos ofrecen una expansión muy lenta, por decirlo de alguna manera, y lo que necesitamos son distancias largas. Sí, entonces, necesitamos tiempo. sí, ¿es la combinación definitiva? Hombre, mira, la Ballistic Silver Tip, ¿vale? Es una bala que la gente le encanta, pero tiene muchísimos detractores. Entonces, en buenas manos es una bala muy buena, en el público en general es una bala muy pinchona. ¿Vale? Entonces, la respuesta a más de 150 metros es muy buena bala. Entiendo que si el muchacho recarga es porque Entiende. Sí, entenderá. vamos a ver, y es una bala con un coeficiente, digo yo. ¿vale? Se supone, vamos a dar lo que sí, ¿vale? Por lo menos ya sabe más que lo que sabe la gente normalmente, puesto que habrá hecho su curso de recarga y habrá probado. Pero sí, es muy buena bala. Ahora, yo he probado la BST y he probado, por otro lado, la LDX, y os voy a ser sinceros, mi predilección es la LDX, frente a la Ballistic Silver Tip, ¿vale? La LDX en este caso en punta de 178 grains.
Esa es mi opinión personal, ¿vale? Pero por supuesto que es muy buena bala, ya le explico las circunstancias. Sin embargo, en la LDX he podido detectar que un tiro a 70 metros y un tiro a 400 metros me hace muy buen canal balístico, a diferencia de la Ballistic Silvertip, que en tiros más cercanos he tenido algún problema que otro. ¿Vale? Entonces este es el consejo que yo le doy. Pero por supuesto que si él está contento, ¿sabes por qué creo que ha dicho esta frase? Porque le habrá pasado como a mí. Habrá probado muchos tipos de puntas y será la que más le llene. Con lo cual, por su estilo de caza, su forma de cazar, la precisión que él tenga, si es una bala que le está llenando, yo sin lugar a dudas continuaré con ella. Es muy buena bala. Si quiero una segunda opción ya se la he dado. ¿Vale? La Precision Hunter, la LDX de Hornady. Vale. Esta pregunta quizá vosotros le sacaréis un poco más de punta porque yo no llego a entender lo que quiere que le expliquemos. Dan Balcaz, Val 532. ¿Por qué hoy en día queremos dejar seco un animal a 1 kilómetro cuando la punta influye más que el propio calibre? Vale, vamos por partes. Yo aquí me lo he apuntado porque esta pregunta no tiene realmente, o sea, tiene su lógica, pero lo que no comparto el argumento. A 1 kilómetro, más o menos, haciendo una estadística por encima de memoria de las experiencias vividas, no estoy de acuerdo, digo yo, en cuanto a que influye mucho más el calibre que la punta. Ojo, la punta es imprescindible, pero el calibre afecta mucho más que la punta. Si aquí estamos poniendo un ejemplo de tirar con un 2,43 a 1 kilómetro, ¿vale? Por ejemplo, o tirar con un 2,70 o tirar con un 7 PRC o un 300 PRC, no me vas a comparar la energía que llega al animal ni parecido. Y los pesos en punta que monta, mucho menos, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de esto, yo aquí más o menos he hecho una pequeña estadística. El 30% es la punta y el 70% es el calibre. Eso es imprescindible. Y luego, a 1 kilómetro, tú seco de decir pon y pon, o quiebras columna, o pegas en cuello, o un disparo en zona vital, el 40% de los animales se quedan en sus pasos. El 60% te van a andar 15, 20, 50, 100 metros, porque es mucha distancia, no lo olvidemos, ¿eh? Pero que se queden sobre su sombra, eso es muy complicado con 1 kilómetro un animal. Ya digo, por la estadística desarrollada que el otro día estuve mirando, en torno a un 40% se quedan sobre sus pasos a 1 kilómetro. La mayoría te andan, algunos poco en cuanto a 50, 70 metros, acusan el disparo y al final caen, pero sobre su sombra es muy difícil a 1 kilómetro. ¿Vale? Pero para ti tirar a un animal a 1 kilómetro, ¿para ti eso es cazar? Mira, Tu opinión personal. vamos a tener... No me sea bien queda. José, no entres ahí a... No, sí. No, pero vamos a... Pero a modo rápido, porque es todo para un José, debate. no, José, no conteste, te lo dice tu abogado. No, contestes. vamos a tener un problema con esto. Es muy fácil. Las personas que hemos tirado mucho, el otro día me preguntaba un señor, José, ¿tú aproximadamente cuántos disparos con arma larga, con rifle? Ya hablaremos del mundo de la escopeta, tiras al año. Viendo las autorizaciones de recarga que pido, ¿vale? Porque 1 kilo más o menos te da sobre 220 balas, más o menos, 220, 240 balas, ¿vale? Viendo las autorizaciones de recarga que solicito y que vuelvo a solicitar, y los centrados que hago y la caza que yo hago con munición comercial de marcas, estamos entre 500 y 700 balas más o menos al año, ¿vale? Las que disparo. Bien. Claro, una persona que hace esto, como pueda pasarle a otros compañeros profesionales, le es relativamente sencillo realizar disparos a larga distancia, porque los conocimientos los tienes. A una persona normal, como tú me dijiste el otro día, José, si es que yo tiro a 300, 400 metros, le levanto un poquito lo que calculo y ahí termina todo. Claro, 1 kilómetro eso se hace un mundo. Para mí sí es cazar. Pero, ¿sabes lo que detesto yo mucho? La gente que te dice, eso no es ético, yo me meto encima. Pero cuando luego hablas con él, te das cuenta que no tiene ni la más mínima noción de cómo tiene que corregir su torreta o tan siquiera qué coeficiente balístico tiene la bala que no que le lleva. queda otra que cazar así porque no es capaz de cazar de la otra manera. Exacto. No puede elegir. Ahora, yo respeto el que se mete a 70 metros de un animal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo un problema. Yo soy arquero también, como bien sabéis. De hecho, haremos un programa sobre tema de caza con arco. Llevo muchos años, casi 20 años cazando con arco. Y hay un problema. Yo, para tirar un animal a 70 metros con rifle, hago un rececho con arco. Y os voy a decir el por qué. Porque hoy, con la precisión que se obtiene, que a 100 metros, por Dios, estamos metiendo una moneda de 1 céntimo 3 balas, es prácticamente imposible fallar a un animal a esa distancia, me meto con arco, que me parece mucho más ética. Entonces esa es mi filosofía. Yo obviamente no hago habitualmente disparos a 1 kilómetro.
Las medias están entre 250 y 500 metros. Algún que otro animal a 700, 800 metros. No suelo tirar a esa distancia. Pero para mí sí es cazar. Pero ya he dado la reflexión del por qué es cazar. Porque tengo esos conocimientos para Sí, porque hacerlo. yo y técnicamente lo que dices tú, una persona que medianamente sepa sacar partido a su equipo, que ya os enseñaremos en el próximo curso gratuito para 10 personas que vamos a hacer a sorteo, de la mano de Arcea. Cualquiera que ya sepa llevar, a 100 metros lo que dices tú ya es un tiro que para que falles ya tiene que ser algo muy puntual para ti, para tu satisfacción personal. Prefieres hacer un rececho con arco y meterte a 50, 40 metros y tirar una flecha, Sí. que tirar con un rifle. En los últimos El reto es recechos- mucho mayor para ti, bueno, y para la mayoría de gente que está acostumbrada a disparar. En los últimos recechos que se han hecho, el comentario más valorado de la gente que venía conmigo, de ahí lo de cuando te evaluaste a ti mismo como un cazador profesional, es que yo no llego a la persona y le digo, ahí está, dispárale. No. El 90% de la gente no sabe cómo disparar a 300 metros. Yo ya previamente a esa persona he visto el equipo que lleva la munición, cuánto lo tiene puesto, le he hecho su cálculo, le voy guiando en todo. Y al final cuando termina te dice, tío, yo me pensaba que sabía lo que era cazar, mejor dicho, disparar. Cazar sabe la persona. Pero me he dado cuenta después de estar 2 horas contigo que no tengo ni idea. Es que eso es una cosa que acabas de decir que a mí me parece súper interesante y súper importante. Es como cuando yo soy el que acabas de decir, lo veo como, por ejemplo, cuando nosotros jugamos al fútbol o jugaba ya de más jóvenes, que igual ibas a un campo embarrado, ibas con botas de multitacos, llegabas tu entrenador o tu tillero tal, y nadie te decía, no, cámbiate las botas porque no puedes venir. O sea, tú lo primero que haces cuando va a cazar alguien contigo, ves el equipo y entonces sabes las limitaciones y Total. hasta dónde puede llegar. Total. Y, Y eso te concibe tener mucho más éxito a la hora de terminar una cacería. Terminarla y sobre todo que la persona se vaya con satisfacción. Claro. ¿Por qué? Porque la persona se va aprendiendo. Yo siempre digo que quien caza conmigo, modestias aparte, en la realidad, lo puede decir todo el que caza conmigo, se va aprendiendo. Ojo, hay un 20% de gente que viene que sabe mucho. ¿Hay alguno que sabe más que yo? Claro, coño, claro que he tenido clientes que son acojonantemente el conocimiento que tienen. Poquito, pero los hay. Pero hay un 20% que sabe y no tienes que decirle nada. Tú tienes que decirle a cuál tiene que tirarle y punto. Pero el 80% de la gente... Uy, 300 metros, ¿qué dices? A mi Pero- hermano le ha y yo venido no sé ni gente- dónde tengo que tener. A mi hermano tirar. porque no sé si lo sabéis, nosotros solemos acompañar a su compañero, a la amistad y tal, y le ha venido gente a hacer un rececho con un visor de batida. Bueno, a mí muchos, pero no uno. Bueno, todos los años un 15 o un 20%. No, Me si vienen yo- con un si yo visor de este- 1 a 4. Si yo con este a 200, 200 y pico le pego. Que, claro, ahora has pegado alguno. ¿Alguno? Es que yo de una pedrada maté un gorrión una vez. Sí, No, que te digo en ¿Y serio. cuántas veces? Cuántas... Has fallado. No, fallar ya no sé No, fallar. yo no tiré más porque yo ya demostré. ¿Cuántas veces nos ha pasado, igual que me ha pasado a mí, que la persona viene matándote a 800 metros muflones todo el camino y le pones un animal determinado, un macho montés, un corzo, un arrui, a 250 metros y te dice, no, yo no tiro, eso está muy lejos. Y te viene sin prismáticos, sin telémetro y con un visor de batida de 1 a 4. Eso así debe ser. Así. Pero ¿y cómo ha matado usted a 800 y con 4 aumentos? No. Y al final, ¿sabes lo que tenemos que hacer la mitad de las veces? Ya os lo conté. Ir con mi equipo. Con tu Tengo equipo que y- ir y con mi tirar 7 y mire usted, no se preocupe. Hacer no un se- pequeño interrogatorio antes. Yo se lo hago siempre, yo se lo hago todo. Yo se lo pongo, yo le corrijo su torreta, le explico cómo tiene usted que tirar y tira usted. Y así muchísimas veces. Entonces al final la gente se va aprendiendo. ¿Y eso qué hace? Que la gente se va satisfecha. Porque ha ido a hacer un rececho y se ha ido con un conocimiento. ¿Vale? Y eso nos pasa muchísimo. Por eso nosotros intentamos enseñar, que para eso estamos aquí, no solo en el programa, sino en el día a día, en la armería y cuando hacemos los recechos con la gente. Sigue, Venga, Federico. seguimos. Manuel, 766-6. Si uso un 300 Winchester Magnum para montería y cambio tipo de bala o grains para rececho, ¿es obligatorio? Bueno, más bien, ¿es necesario volver a centrar el visor? La respuesta es en la siguiente, ¿vale? Mira, te dice, cambio de tipo de bala o grain para rececho, vale. Siempre que se cambie la bala, siempre, e incluso hemos hablado de los lotes, si es que fijaos hasta qué punto esto es pejiguero. Misma bala, el año que viene vamos, es otro lote, tiramos a 100 metros, nosotros lo vemos así de veces. Llego con la misma bala, todo igual, el año siguiente nos lo compra el cliente. José, estoy notando algo raro, tiro a 300 metros, me voy a 100 metros, el rifle, le quedan 3 balas de las antiguas, ¡boom!, al centro, disparo con las balas nuevas, 4 dedos por debajo, a 100 metros, simplemente por cambio de lote, simplemente. Entonces, imaginaros ya cambiando de bala, es que incluso a mismo grain y coeficiente balístico parecido. La respuesta es sí, y ahora precisamos un poco, siempre que se dispare a más de 100 metros, ¿vale? Es decir, para montería y cambio de tipo de bala o grain para rececho. Esto nos pasa mucho. Mira, voy a decir la frase más utilizada en la mayoría de gente que tiene un desconocimiento. Yo nunca lo digo faltando el respeto, ¿eh? Siempre desde el respeto.
porque yo al igual que voy, cuando me fui a jugar a pádel y no tengo ni puñetera idea, voy a comprar una raqueta, se ríen de mí porque acabo de empezar. Es igual, ¿vale? Yo simplemente desde el respeto, te viene la gente y te dice, dame la bala más barata para la espera y dame la bala más cara para recechos, que me voy la semana que viene a matar un ciervo. Vale, para 2 rifles, no para el mismo. Pero ¿tiene usted el rifle puesto a tiro? Sí, me lo puso el armero hace 10 años. Pero a tiro. No, sí, yo mato animales. Sí, mato animales. Sí, claro, a mí me entran en espera. Si no, vale, ¿qué es lo que pasa? Claro, en una espera 50 metros, el cambio da igual de 150, 165, 180, da igual el coeficiente balístico, el tipo de punta. A 50 metros vamos a tener un cambio de 3, 4, 5 centímetros, que eso es imperceptible en la caza real. Pero en cuanto esa persona tire a 300 metros, va a tener perfectamente una diferencia de 35 o 40 centímetros, lo suficiente para salirse del animal completamente. Entonces, si tú tiras con una bala, siempre con esa bala, sea para montería o para rececho. Siempre. Ahora, las personas que tienen 2 visores y un solo arma sí pueden jugar con el centrado, con unas monturas desmontables. Pero la respuesta es, si tira más de 100 metros, sí, tiene que volver a centrarlo 100% seguro. Si no, va a tener problemas. Vale, Pablo Conde, 7.361, Vigilante, 5.569 y Trotarríos. Joder. ¿Podéis aclarar la medida exacta de un MOA a 100 metros? ¿Son 2,91 centímetros o 2,54? Vale. Hay mucha confusión con las pulgadas y las yardas. Efectivamente. Es que ya estamos partiendo de parámetros diferentes. Que por eso el otro día hubo la pequeña confusión en el programa porque se estaban hablando de varios criterios y al final de uno saltea a otro. Mirad. Al final, 1 pulgada son 2,54 centímetros. Vale. Sí es verdad que dentro del mercado americano, y hay varias lecturas y libros, que se van a 2,56, pero 2,54 es el estándar aceptado. Un MOA, 2,91 centímetros, ¿vale? Pero 2,91 centímetros, 100 metros. Pero, ¿y 100 yardas? Ya no son 2,91 centímetros. 100 yardas ya son 2,66 centímetros. Claro, porque una yarda es 0,91. Es 91 metros. 90, o sea, 100 yardas, 91 metros. Exactamente, 100 yardas son 91 metros. metros. Exactamente, una yarda 0,91. Correcto. Vale, entonces ya te está bajando la distancia. Entonces, ¿qué es aceptado en el mundo de la balística? Es aceptado que a 100 yardas un MOA no sea 2,66, sino sea 2,55-56, ¿vale? No Es te decir, equivoques, ¿eh? lo llevan a una pulgada, ¿Qué hacen? Básicamente, cuando tú hablas en yardas, te lo llevan a pulgada, en vez de hablar de MOA. ¿Qué es lo que traducen? Básicamente, el MOA equivale a 100 yardas, equivale a 1 pulgada, 2,54, 200 yardas equivale a 2 pulgadas, ¿vale? Esto es donde la gente se confunde con esta historia. Entonces, en resumidas cuentas, a 100 metros, cuando nosotros en el visor tenemos 100 metros, está establecido que son 2,91 centímetros. Pero a 100 yardas, ¿vale? Está establecido y aceptado que sea la equivalencia de 1 pulgada, 2,54 centímetros, redondeando, aunque en realidad sería 2,66, ¿vale? 2 centímetros 66 milímetros. Eso sería lo correcto, pero está establecido la transcripción a 1 pulgada, ¿vale? Entonces, realmente no hay confusión, sencillamente hay que saber si te está diciendo 100 metros o 100 yardas. Correcto. Con lo cual, en resumen, a 100 metros 2,91, ¿vale? 2,91 centímetros, que del mismo modo hay que decirlo, hay que hablarlo todo como es, está aceptado 3 centímetros. Del mismo modo, en el mundo de la balística y en la jerga, cuando se pone uno a debatir, a hablar, incluso a corregir, se redondea a 3 centímetros, porque ya me dirás ese milímetro lo que implica prácticamente, ¿vale? Pero en resumen, 100 metros, 2,91 centímetros, 100 yardas, 2,66 real, pero aceptada la transcripción a 1 pulgada, 2,54 centímetros, ¿vale? Seguimos. Venga, Jesús Rodríguez García, 2920. ¿Cómo afecta realmente el largo del cañón al rendimiento de los calibres Magnum? Esta respuesta además es muy sencilla de responder. En montería, vamos a hablar de modalidades, Sí. porque si no, no podemos generalizar sin más. Montería, nada, nada. Un batúe, tu ejemplo, tu rifle. ¿Tú qué tienes? Tú tienes un Bar 1 y el Bar 1 62, ¿no? con un cañón largo. Y un batúe, un modelo de cañón corto, vas a desarrollar en batida
prácticamente las mismas prestaciones. No estamos hablando del desarrollo balístico. Prestaciones, que es lo que tú quieres como usuario. Saber si yo tiro con tu calibre largo o con el calibre corto, Sí, en un 300, como el que yo tengo, un calibre corto, un cañón corto Batue, el Vulcan, el Winchester Vulcan. Si yo tiro con un cañón corto, con un 300, ¿voy a tener la misma prestación que con un cañón largo en Montería? La respuesta es sí. En cuanto a prestaciones, la respuesta técnica es el desarrollo del quemado de lo que es la pólvora y los gases, y la estabilización del proyectil en un cañón largo es mayor que en un cañón corto. ¿En dónde? En recechos. ¿En qué tipo de recechos? En recechos de 300 metros en adelante. Eso está más que comprobado. Tú te vas... al final es cuestión balística. Tú te vas a una diana y tiras con un cañón corto a hacer agrupaciones a 250 metros y con un cañón largo y prácticamente hacen las mismas agrupaciones. Prácticamente. Siempre va a haber una pequeña diferencia con un cañón largo, pero imperceptible. Ahora, un tiro de 500 o 600 metros con un cañón Batue o un cañón corto a un cañón largo, por supuesto que vamos a estabilizar esos centímetros más el proyectil, va incluso a llegar a obtener una mayor velocidad en boca, con lo cual hay una mayor estabilización del proyectil, pero en ese tipo de distancias. O sea que En podemos distancias decir, habituales de caza, prácticamente es podríamos decir que imperceptible. cuanto más cañón y más pista tiene el proyectil, con más velocidad y con más estable sale. Exactamente. Pero para distancia larga, la distancia de una montería es prácticamente imperceptible. O distancias de rececho, al uso de 200, 250 metros, 300, no es perceptible al común de los mortales. Si nos ponemos puristas, sí, bueno, si llega un sniper, un francotirador, seguramente. Pero este programa está hecho para el común de los mortales, que son los 700 comentarios que tenemos de la gente de Correcto. gracias. Por supuesto que a una persona que tiene los conocimientos de ser capaz de a 700 metros estar metiendo en una plancha de 50 por 50, te va a decir, yo sí lo noto, claro, pero es que eso no es el común de los mortales, ¿vale? Vamos a trabajar para la mayoría de la gente. Cuéntame. Muy bien. Juan Arana, ¿podríais hablar de los 70 Win? Sorprende lo mucho que mata un calibre tan pequeño en manos expertas. Vale, el 270 Win tiene una historia súper curiosa. Es uno de los calibres más antiguos que tenemos establecidos para caza. El 270 Win viene también, pues, muy parecido al 308 del origen militar. Cogen un 3006 y de la vaina de un 3006 con una longitud similar, un poquito más estrecho, lo que pretenden es bajar el diámetro de la punta, ¿vale? En vez de trabajar en una punta tipo 8, quieren trabajar en una punta tipo 7, ¿vale? Que es la denominación popular, ¿vale? ¿Qué hacen? Cogen y crean, es un 7 pequeñito, de hecho, el diámetro real son 6,85, pero la aceptación popular es 7,03, con lo cual al uso es un 7 milímetros, puesto que está mucho más cerca de un 7 que de un 6,5, ¿vale? Bien, lo digo para los puristas. Pero la aceptación es sobre un 7, con lo cual podemos denominar que el 270 es un 7. ¿Qué pasa con el 270? El 270 nos saca unas presiones idénticas al calibre 3006. Al sacar unas presiones idénticas al calibre, estamos hablando siempre de PSI y estamos hablando siempre de la presión interna que genera la pólvora y los gases. Al tener prácticamente la misma presión, pero con un peso en punta inferior y encima con un calibre más fino, conseguimos una mejor aerodinámica y un mejor coeficiente balístico. Con esas velocidades superiores, normalmente a 900 metros segundo, obtenemos un calibre que es ideal, muy suave, muy dulce, menos pegón para tiros quirúrgicos. El 270 es un calibre que es el archiamado y el archiodiado. ¿En qué vamos a diferenciarlo? Las personas que saben, no me quiero ni incluir yo, ¿vale? Las personas que saben tirar muy, muy bien, el 270 lo haces todo. Tenemos un amigo en común, Rafa Carrillo, hace poco hablando, Lo que iba a decir, que lo decía que él se quedaría con un 270. Correcto, si tuviese Rafa, un saludo. Claro, un saludo. Y él Claro, lo dice, hay de hecho varios comentarios que lo dicen. Rafa Carrillo dice que si él se tuviese que quedar con un calibre para todo en España sería el 270. Muy bien. Y ahora, ¿dónde viene la parte? Esta es la parte positiva, ¿vale? Es una persona, Rafa lo sabe, muy conocido, muy entendido del tema, pero volvemos a la misma, no todo el mundo es Rafa, ni no todo el mundo soy yo. Es decir, la mayor parte de la gente no se tiene esas ni conocimientos, ni se le permite por su trabajo, por su tiempo, tirar 700 balas al año, ni 500 ni 300. Entonces, ¿por qué es el archiconocido? ¿Por qué es el archiconocido y tan querido y tan amado? Pues, y odiado. Odiado
por todas aquellas personas que no son capaces de hacer tiros quirúrgicos. ¿Qué es un tiro quirúrgico? Un tiro quirúrgico es a 150 o a 200 metros, quiero meter el proyectil aquí y lo meto. Eso es un tiro quirúrgico. Y el tiro al uso del cazador común entre el tipo de rifle, nerviosismo, falta de técnica de tiro, que son la inmensa mayoría, desconocimiento total del proyectil y balística, y ya no te cuento nada de tema de torretas, pues le apunto aquí y le pego aquí, o aquí, o aquí. Entonces, no dan en zonas vitales encajadas quirúrgicamente, con lo cual es un calibre que da muchas decepciones por ese problema. Incluso los amados, pues los amados lo realzan tanto que podrían decir que matan búfalos con él. Y sin embargo, los detractores podían decir, me he cansado de pinchar bichos. O sea que para resumirlo, en unas manos expertas que sepa utilizarlo y sepa meter los disparos donde hay que meterlos, es un calibre óptimo para cazar en España, todo prácticamente. Todo. Pero como no tengas esa precisión de meter ese proyectil en el sitio, te va a dar mucho follón y vas a odiarlo. Sí, señor, con sus limitaciones de distancia. No lo olvidemos. ¿Cuál sería la limitación del 270? 270 más. Es que, si os dais cuenta, todos estos calibres dulces nos vamos a 300 metros. ¿Por qué, José? ¿Por qué no más de 300 metros si desarrolla la velocidad que desarrolla? Por el problema que tenemos de peso en punta. Un 270 te monta puntas habituales, ¿vale? Te monta puntas desde 90 hasta 160 grains. Pero normalmente te trabaja con puntas de 130 a 140 grains. Incluso en puntas soft point como la Remington Corlon, la PSP, se van a 150 grains, ¿vale? Pero eso es más para una espera de jabalí. Para espera de jabalí donde necesitas energía en masa, cargar bien sobre un animal grande, ciervos, esperas de ciervo, que hay gente que tiene posibilidades. Una pregunta, entonces si tenemos el 270, yo entiendo que si luego sacamos el 270 Short Magnum, algo tiene que haber el 270 para que saquemos el Short Magnum. Exacto, que de hecho hay una persona... Mira, hay una pregunta aquí y así vamos a ir, de Jesús López Méndez. ¿Por qué el 270 Winchester Short Magnum es el único Short Magnum que sobrevive con un uso frecuente en montaña? Exactamente. Correcto, habiendo un 270 y un 270 Short Magnum. Efectivamente. ¿Por qué? Porque dentro de los 7 que se utilizan con los Short Magnum, hay otros calibres diferentes, muchos que trabajan con los Short Magnum en el mercado europeo, incluso americano, pero sobre todo vamos a hablar del que nos concierne a nosotros, el mercado europeo en España. Es un calibre que va evolucionando y sigue. ¿Por qué? Porque ciertas marcas lo empiezan a poner, sobre todo el grupo BBI, con los Tikka, con los sacos, lo empiezan a poner muy en valor el calibre 270 Winchester Short Magnum, porque toda esa gente que nos dice nos falta ese nervio para aumentar en distancia, en el que hasta 300 metros nos quedamos bien, pero necesitamos 150 metros más para que nos dé unas prestaciones buenas, ¿qué hace? Crea el Short Magnum. Entonces el 270 Winchester Short Magnum lo que conseguimos es que con unas características muy similares, pero aumentando el nervio, aumentando la tensión, un pelín el peso en punta, un pelín, puntas medias de 145 grains, conseguimos ese nervio que nos falta para pasar de los 250 metros de tiro óptimo a los 400 metros de tiro óptimo. Pero entonces, una apreciación. Se supone que si tú tienes un 270 y sabes usarlo, a ver, por lo que tú me estás explicando, yo lo aterrizo. Un 270 es para una persona que sepa tirar bien en condiciones y se hizo el 270 Short Magnum porque había gente que igual no tenía esa precisión y pedía más potencia, más tal, ¿no? No van por ahí los porque parece como que el 270 sea para el que sabe tirar y el 270 Short Magnum... En el mismo calibre querían llegar más lejos. Para eso, para la gente que no sabe tanto tirar, se crearon los calibres Magnum. Así de claro. E incluso me voy más a un 30-06. Claro, porque como no sabes tirar, a ver, yo aterrizo... Yo igual siempre hago de... La respuesta no es no saber tirar, es tirar de forma común. Correcto, pero que yo hago siempre de abogado del diablo. No os penséis que sé tampoco. Simplemente intento aterrizarlo. Yo puedo entender que los Short Magnum, o sea, los Magnum se hicieron para poder aumentar distancia, aumentar grains en la punta de la bala, con lo cual aumentar daño e impacto con menos precisión. Más energía. Más energía. Claro, entonces... Pero no con menos precisión. No, para la gente que tenía... No, significa que tú a un animal, al mismo animal que a 250... lo podían matar, que lo puedan matar a 400. Sí, pero si tú subes los grains en una bala, igual en vez de pegar en el sitio, le das un poquito más para acá, con más grains, tiene más parada y puede hacer lo mismo. La lógica que está diciendo Perico también la tiene. Efectivamente, un calibre Magnum que, de hecho, si tú lees todo lo que lees sobre los 270, te hablan de 277, 270 VS7, sí. 270 versus 7 Remington Magnum. Cuando hablamos del 7, recuerda, en España... porque esto lo ven desde otros países, ya lo sabemos, ¿vale? En España, cuando hablamos de 7 Remington Magnum, ¿vale? Correcto. Bien. Igual cuando hablamos de 270, es 270 Win, ¿de acuerdo? Bien. Vale, pero dime, ¿quién tendría que utilizar un 270 y quién tendría que utilizar un 270 Short Magnum? Muy fácil.
Muy fácil. La mayor parte de los tiros de la gente que se puede poner a 150, 200 metros de un animal, bien tumbadito, bien tranquilo, y hacer un tiro quirúrgico o incluso en las esperas de jabalí. O sea, que tenga bastantes disparos al año y sepa dónde poner una bala. No, un tiro a 100 La metros. zona de caza se La refiere, zona de que, caza. que La tenga zona. tiempo para preparar para- el tiro en No, cuanto y Correcto. aparte, Sí, una pero ir a ver el persona sitio. normal que no tira más de 100 metros, que busque, ¿qué 3 características tiene que buscar una persona para un 270? La típica persona ya con una edad que quiere un golpeo suave. El 270 tiene un golpeo muy similar al 30-06, ¿eh? Un 308 incluso es más suave que un 270, ¿vale? Porque tiene mucha presión similar a un 30-06, ¿vale? Eso es importante, ¿eh? Que no por 270 es muy dulce, ¿vale? No es muy pegón, pero es muy parecido al 30-06, ¿vale? El 270 tiene que buscar qué tipo de cliente que es mejor. La pregunta, le recomiendo yo un 270. La típica persona ya con una edad que no puede aguantar un calibre Magnum, que está bien apoyadito a la hora de hacer una espera, que monta una punta tipo Corelot de 140 grains o incluso de 150 grains, que va a dejar seco al cochino porque coloca el tiro donde él quiere, en la paletilla, en el cuello, O sea, una a 100 persona con metros. experiencia. No hace falta que tenga Hombre, experiencia. a ver, si tú para pegar el tiro en la paletilla, ¿cuánta gente no A 100 dispara en met- espera y se le van los marranos corriendo, les pegan en el Escúchame, culo en la José, paletilla? A 100 metros apoyado no hace falta tener mucha experiencia. Ya, pero bueno, pero Vale. pasa. A 300 sí, a 100 no. Vale, entonces una persona, tampoco te estoy hablando que a 100 metros meta el tiro así, no estamos Vale, hablando entonces, de ¿por eso. qué, por lo que tú dices, por qué en las esperas se van tantos marranos pinchados y los encuentras al día siguiente si es tan fácil, según tú, meter un tiro a 80 No metros? digo que sea fácil, influyen Es mucho. que la mayoría de la gente, yo estoy cansado de escuchar gente de matar marranos a 50, tirarle a marranos a 60, 70 metros y tener que ir al día siguiente a buscarlo. Se quedan muy pocos en el sitio. Pero Sí. pues, entiendo yo que será porque no lleva el equipo ni El la bala cali- adecuada. Exacto. El 270, mira, todos los calibres dulces tienen una circunstancia muy peculiar. Y es que a diferencia de un calibre Magnum, que también, pero bajamos mucho el porcentaje necesario, en un calibre dulce el 50% es la punta. O te diría el Eso 70. me refería yo, El que 70. no llevara la bala Entonces adecuada. influye lo que tú has dicho al principio. Dame la bala barata para esperas porque total... No, eso en un calibre dulce y bala barata, ¡poc!, para un lado. No lo digas. Mira, el otro día un señor me decía, digo, ¿cuánto te has gastado ya en gasolina y en viajes para subir? No voy a decir el municipio, pero está una hora de allí, ¿vale? ¿Y cuánto te has gastado ya? Joder, lo que llevo gastado. ¿Cuántos bichos llevas pichados? ¿Cuántas veces has subido 2 y 3 días después a buscarlo y no lo has encontrado? Por ahorrarte 20 euros en una caja de balas, que encima tiras una caja de balas al año. De hecho, nuestro padre que lo hace, ¿no? Un saludo, papá, que seguro que vas a ver esto, pero papá lo dice, ¿no? A mí yo voy a dame la más barata para ir, si ves para hacer esperas. Pero es que eso es un concepto erróneo. Privy Partizan, no me vais más lejos. O la- Una bala muy económica, la o la típica Bellot. rusa. Selean Bello es mucho mejor bala. Es mucho mejor bala, han dado algún problema, como te he dicho, ¿vale? De tema de vainas rajadas, pero no es mala bala. Yo, o sea, yo recomiendo la Selean Bello, yo no digo que no tienen la Selean Bello. Pero la Privy Partizan, leche, te voy a contar una anécdota, y cualquiera que es armero, que tiene un taller, lo sabrá. Yo, de los 10 de rifles, que no me han venido muchos más, 10 rifles atascados, que no hay forma humana después de disparar, de sacar la vaina, de los 10, adivina cuántos, y diferentes. Un Remington, un Mauser, 2 Blaser, diferentes marcas, que no una sola, ¿eh? Adivina de esos 10, ¿cuántos tenían una bala de Privy Partizan dentro después de En el dispararla? juego, 10. No, 9. 9. Uy. 9. Me pasó una vez, como te dije, con una Remington Corelot, que por lo que sea se sobrepresionó y se quedó rajada dentro. Chico, y tú, al fin, mira, ya de última la gente venía y decía, calla, no me lo digas, has tirado una Privy. ¿Cómo lo sabes? Porque ya me ha pasado mucho. Sí, que el otro día nos dijeron que no eran rusas, que eran... No sé, que no eran rusas. No. Eran de otro país, ahora mismo no lo recuerdo. No, y tengo que Dejadlo ser en sincero, comentarios. yo es una bala que no trabajo habitualmente y no sé el origen exacto, hay que decirlo, como si sé de otras. Es lo que se escucha y tal. Empecé en su momento, pero cuando empecé a tener una serie de problemas dejé de trabajarla. Correcto, ¿Qué pasa? Que es una bala de las más económicas del mercado. Entonces, a día de hoy Federal ha bajado muchísimo. Y no es por tema publicitario, que a nosotros no nos pagan nada. Pero que lo sepáis, Federal ha sacado grandes promociones y están las balas un 30 o un 40% ahora, momentáneamente, por debajo. Entonces, yo para tirar una Privy, una Soft Point, Partizan, tiro una Federal, que están de precio prácticamente igual y son balas mucho más garantizadas, ¿vale? Una Federal Power Shock, que es la punta de plomo al uso. Entonces, yo ahora dicho tengo esto, una pregunta final. el 270, ¿vale? Contado toda esta historia que estaba diciendo, creado en el año 1925, el año pasado hizo su centenario de creación, ¿vale? Este calibre yo se lo suelo recomendar a las personas mayores, ¿vale? Se lo suelo recomendar a las personas que saben tirar y quieren hacer tiros quirúrgicos de 100, 150 metros, ¿vale? Y como tercero,
aquellas personas que no tiran a más de 100 metros en caza en general 150. Y ahora os voy a contar la realidad del calibre, la parte mala. Monta poco peso en punta, a una gran velocidad, y eso hace que no tenga la energía suficiente para derribar y provocar el shock a distancias medias largas. Es lo que le pasa a Sergio. A Sergio, con el 270 Winchester Sword Magnum, que al final viene a ser muy parecida a la historia, pero aquí tenemos un señor, y Juan, amigo, Arana, un señor, cliente y un caballero. Español. Caballero español. Total. Del norte, ¿qué le ha pasado? Pues el señor, os lo conté, me llama por teléfono y me dice que tiene una serie de circunstancias que ha ido a X armerías y le han vendido, si no recuerdo mal, 2, pero bueno, vamos a poner uno, pero me parece que fueron 2 diferentes en 2 circunstancias, 270. Y él empezó con la siguiente frase, mira que detalló bien lo que quería hacer. Yo voy a empezar a hacer recechos, trabajo en una zona en la que los venados son bastante corpulentos y suelo tirar entre 250 y 500 metros. Y ole por los cojones del armero, y lo digo con todo el cariño del mundo, que le vendo un 270. Y aquel señor empieza a crear estadística. ¿Qué os he dicho yo siempre? La estadística se crea mínimo con 5 animales y en las mismas circunstancias. Mismo punta, distancias similares, mismas circunstancias. Y resulta que el señor se da cuenta que aquello, algo está pasando. Pero es que cuando ya crea la de 10 ya se cabrea. Cuando llega al 10º animal y se da cuenta que más de la mitad de ellos no llega ni a recuperarlos tan siquiera, dice, aquí está pasando algo. Y se pone en contacto conmigo. Le mando un presupuesto, le optimizo un equipo y adivinad qué calibre le recomiendo. No me lo digas. Un 7 milímetros. El 7 Remington No me lo he visto venir. Yo tampoco. ¿Estadística en los siguientes animales? Todo lo contrario. Animales sobre su sombra o animales con un buen rastro y encontrarlos a pocos metros. Entonces pasa del blanco al negro. ¿Qué quise yo demostrarle con el mismo equipo? Mismo rifle, mismo visor, bueno, mejorado, un Swarovski Gen 1 a Gen 2. Mismo visor prácticamente. Mismo rifle. Diferente calibre. Diferente calibre. Punto. Entonces, parte negativa, los tiros largos. Para que el animal le falta energía en peso. Punta, energía de parada, le falta peso en punta. Correcto. Entonces, ahí tenéis un poco a grandes rasgos, porque del 270 yo tengo un Tikar hace 17 años. Por eso, Rafa, y conozco muy bien el calibre porque he matado muchos animales. Por eso Rafa recomienda ese calibre, o a él le gusta, porque él es capaz de hacer lo que hay que hacer con ese calibre y para lo que está creado, y porque Rafa hay, como dices tú, muy poquitos en España. Eso es donde voy. Yo con este calibre he ido de rececho a los machos varias veces con varios amigos a Sierra Nevada, bueno, por la zona sur de Sierra Nevada, y hemos ido todos con un 270 y hemos obtenido resultados muy dispares. Compañeros de 2, 3 en el mismo fin de semana pinchar animales y tenés que ir al día siguiente y yo tirar 5 animales y 5 sobre su sombra. Pero muy sencillo. Distancias similares. Los compañeros es lo que dicen, José, si yo tiro una caja de balas al año. Al final... y mezclado entre espera, alguna batida y rececho. Entonces no pueden nunca comparar. Y voy a poner el ejemplo humilde, que siempre lo digo, el plato. El plato. Yo me voy a tirar plato y estoy en la media o por debajo de la media de cualquier cazador. Si yo voy 2 veces a tirar al plato al año, si tiro 3 cajas. Sí, al final, a ver, la práctica... Esa es mi parte humilde, yo lo digo. Con escopeta cazo mucho, al plato yo no tiro. Entonces me voy a tirar al plato y me quedo en unos ridículos que no veas. Por lo que os estoy diciendo, al final exactamente la práctica hace al maestro, ni más ni menos. Seguimos. Venga, Sebastián Haut 9523, para alguien que recarga, es el 8x68 el calibre más espectacular para monterías por encima del 300 Winchester Magnum. Vamos a lo siguiente. Nos han preguntado muchos compañeros que hablemos el 7x57 y el 8x68, entre otros calibres que son poco habituales, que igual ni los había escuchado. Yo no lo había escuchado en mi vida. Te lo digo porque se lo he comentado a varios compañeros estos días y me han dicho, no sé ni de qué me estás hablando. Claro que no, yo no lo había oído Vale, nunca. 7x57, 8x58, además 2 calibres completamente diferentes. El 7x57 un calibre muy recechista y el 8x58 un calibre muy montero y muy esperista. Por 68 pone aquí. 8x68 y 7x57. Vale. O sea, son 2 calibres que se repiten mucho, que hablemos de ellos. Hoy no vamos a entrar en profundidad, lo haremos, pero en resumidas cuentas, el 8x68 es un calibre muy, muy contundente. Entonces, él nos estaba hablando de montería, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. La respuesta es sí. Rotundo. El 8x60. Es mejor que el 300. No es cuestión de mejor, es que es menos pegón. Vamos a dejarlo en igual de contundente. Con lo cual es más amoroso la disparo. Más amoroso y más preciso a la hora de obtener precisión. Bueno, con entonces... lo cual, la respuesta es sí. Problemas. Parte negativa. Encontrar balas. Exacto.
muy poca disponibilidad de diversidad de puntas. Al final, en la mayoría de las casas te vas y tienes una punta disponible por ahí. Y seguramente será Cara carísima. y difícil de encontrar en la mayoría de las armerías. Y la cual- mayoría que vayas, no es yo que se calibre, con lo no cual trabajo, no es yo un no tengo a calibre- nadie que lo tenga. No es un calibre que recomendemos, ¿no? Porque A ver, a la persona que tenga disponibilidad, como ayer hablaba por teléfono Sí, con un sí, señor sí. y me dijo, José, ¿me mandas 10 cajas de balas? Por supuesto. ¿A dónde voy? A la persona que tenga esa posibilidad de comprar mucha munición y tenerla guardada porque la va gastando poco a poco, perfectamente recomendable. ¿Qué es lo que pasa? Que son calibres de lo que yo le llamo calibres de añorar, calibres anteriores. Son calibres que hoy, en la mayoría de catálogos de todas las armas nuevas, no existen. salen. Entonces tienes que mantener lo que hay de atrás. son calibres vintage, podríamos decir. Sí, sí. Vale. Para decir, lo tengo porque lo quiero conservar. Vamos que se nos alarga esto. Sí. Venga. Pepe de Granada, ¿podríamos llevar 2 balas de los mismos grains a una montería, una punta maciza y la otra de polímero, para usar según la zona sea más abierta o con árboles? ¿Variaría el disparo? ¿Se notaría la diferencia en montería? Vamos a la respuesta rápida. Menos de 100 metros, No pasa nada. diferencias de 5 o 6 centímetros. Más de 100 metros, sí, diferencias incluso superiores a 20 centímetros. ¿Vale? Con lo cual, por debajo de 100 metros, por debajo de 100 metros, va a tener una diferencia en torno aproximada de 2 moas de diferencia, es decir, se va a ir como a 6 centímetros, 5 o 6 centímetros. No es apreciable un tiro al galope, pero por encima de 100 metros, sí. Incluso un tiro largo de 250 300 metros se le puede ir perfectamente Sí, pero eso de ya una a no- otra 20 y tantos Pero centímetros. eso ya no es tiro de montería. Estamos hablando de montería, con lo cual 150 metros. Yo, es fácil, por debajo de 100 metros, sin problema. Bueno, por encima de 100 ya metros, estás tentando a la te suerte. arriesgas, exactamente. Un par de preguntas más. Vale, Diego Blanco 1201, ¿por qué un cochino tirado perfecto a la paleta con punta de plástico a corta distancia puede irse sin dejar rastro? Esta es buenísima. Es buenísima. A ver, buenísimo para responder. El que le tira no es buenísimo. No, porque se le va el bicho. desde luego. Mirad, Luego no esto cuenta. justo Luego que no acaba cuenta. de decir es bien al uso. Aquí pongo Eso es lo que te he veterinario. dicho yo antes, lo que he comentado al principio. Exacto. Mira, intentamos hacer con una de las revistas que trabajo, intentamos hacer un programa sobre los diferentes tipos de puntas, calibres y reacciones con diferentes animales. ¿Y os acordáis que os conté que después de abatir 10 animales, el veterinario nos dijo que no nos podía hacer un informe concluyente? Sí, porque no- ¿Por qué? Porque ninguno de los lances que se hizo, a pesar de 4 corzos clavados, 4 ciervas clavados, ¿no? El jabalí, el otro, 10 animales en diferentes circunstancias, todos iguales, en las mismas circunstancias. Cuando hizo el examen me dijo, mira, este ha fallecido en el sitio porque tenía el corazón completamente en descarga en ese momento, cuando estaba bombeando. Este ha fallecido porque, mira, este tiene una enfermedad, este estaba por dentro listo, con lo cual el shock no ha sido capaz ni de reaccionar. Este se ha ido 50 metros porque le acababa de pillar con el corazón lleno de sangre y antes de expulsarlo. Cada uno era una circunstancia a nivel anatómico del animal completamente diferente del anterior, con tiros iguales, con destrozos iguales. ¿Por qué uno se iba a 50 metros y el otro se quedaba sobre sus pasos? Entonces, lo de punta de polímero aquí no refleja nada. Y encima, ojo a lo que te está poniendo abajo. No te está hablando, me ha pasado con 10 animales. Te está dando a entender un caso. Pudiera ser 2, pero me extraña mucho que sean más de lo que estamos diciendo, ¿vale? Luego, el por qué punta de plástico o punta de polímero, yo aquí no lo veo realmente, porque encima no te habla de calibre, no te habla de qué tipo de punta has tirado, con lo cual, más explicación que la de la anatomía del animal, que le ha podido pillar en diferentes circunstancias. Hostia, ese se ha quedado seco y este no. Pues ya te he dicho lo que me dijo el veterinario. Este animal estaba enfermo, aunque por fuera pareciese que estaba perfecto. Le hubieras dado con esto o con cualquier cosa sobre su sombra. A nosotros nos pasó en un vídeo que tenemos hecho de una espera que yo le tiré. Igual, que no, luego revisamos la imagen, la había dado. No dio nada. Ni gota de sangre. Ni gota, lo encontramos por el perro. Si no, lo encontramos. Sí, pues eso pues te digo que Y hay yo digo, muchas si darle le he circunstancias. dado porque lo sabía y luego lo revisamos y le habíamos dado. Y lo encontramos por el perro, ¿eh? Si no, incapaces de Bueno. nada, ni un rastro. Vamos a terminar. Vamos con la última pregunta, porque si no llevamos ya creo que una hora ahí. Vamos a seguir con lo otro que no nos Sí, da porque si tiempo. no da Ya tiempo. está. Y Con esto ya está bien. lo que vamos a además hacer era es, muy como buena. tenemos muchísimas preguntas, vamos a hacer un programa solamente respondiendo a preguntas. Sí, porque porque vemos se que nos os va. gusta y hay muchísimas, con lo cual nos comprometemos a hacer un programa solamente respondiendo a todas vuestras preguntas, intentando Pues ser sí, lo más vamos preciso a posible. seguir con el tema. Bueno, Venga, la siguiente pasamos. sección, os habéis dado cuenta que influye mucho el tema de las balas, muchos de los compañeros lo han dicho, que influye muchísimo, creo que en uno de los comentarios era que influye más la punta que el calibre,
y por eso le hemos pedido a José que nos haga una pequeña explicación, una pequeña masterclass en cuanto a puntas y balísticas, tipos de bala, tipos de punta, el porqué, y nos lo va a enseñar ahora a continuación. Y por eso he traído aquí todo este arsenal de puntas y de balas. Bueno, en primer lugar decir que puntas hay cientos de tipos de puntas, de marcas, de pesos. Vamos a hablar a grandes rasgos y de forma genérica de las más habituales. Sí, las que más se utilizan. Pero esto es un porcentaje que no llegará ni al 5% de la cantidad de variedad que hay. Vamos a decir las que más se encuentran en las armerías. Sí, ¿vale? las que más se utilizan en el mercado español. Bien. Aquí tenemos la famosa punta monolítica, ¿vale? Os he hecho, para que pues, se pueda ver en cámara más o menos, este tipo de gráficos y demás para que se pueda ver de mejor manera y se entienda, ¿vale? Bien, mirad. Con esta punta monolítica que tenemos aquí, básicamente, ¿qué viene a ser una punta monolítica? Como su propia palabra dice, tiene un solo componente, ¿vale? Monolítica. Esto, en grandes rasgos, es esto, aunque tiene más descripción la palabra. En vez de tener un núcleo de plomo, lo que tiene la bala es una punta, aquí la tenemos, en este caso es una tip, ¿vale? Aquí tenemos la hit bullet. En este caso tenemos una tip, una punta de polímero que lo que nos va a ayudar es, primero, a darnos una forma aerodinámica, mejorar coeficiente balístico de la bala, que vuele mejor, y cuando toque ayudarnos a que expanda la bala, a que abra, a que haga el típico efecto seta, efecto champiñón, tiene muchos nombres. En este caso estría y abre completamente. Bien, la bala monolítica normalmente se utiliza para penetrar. Suelen ser balas que trabajan como en un doble núcleo, de tal manera que si podéis ver la segunda parte de la bala es duro y esta parte de aquí es la estriada que lo que hace es abrirse. Aquí tenéis un poco la secuencia, ¿vale?, de otra bala monolítica que al final es muy parecida. Aquí tenemos una punta más aerodinámica para tiros más largos y esta un poco más pues tipo montería o espera para hacer una mayor parada a tiros más cortos. ¿Qué es lo que está haciendo básicamente? Si os dais cuenta, la parte trasera lo que hace es aguantar el tronco para que no haya una sobreexpansión y que penetre y le dé cuerpo y dureza y provoquemos este efecto que estamos viendo aquí, ¿vale? Igual es una bala archiquerida y archiodiada. Si queréis mi opinión personal, yo en España no me gustan, pero sabéis que en los parques nacionales cada vez está siendo más obligatorio, bueno, es obligatorio y en muchos parques, en muchas reservas públicas te obligan a que sea una bala libre de plomo, una bala lead free, que no contenga plomo en su interior, con lo cual no nos queda más remedio que tirar de este tipo de puntas. Y aquí tenemos la Eco Strike, ¿vale? Del mismo modo, un tipo de bala que contiene como una especie de doble núcleo, el cual la parte trasera es dura y la parte delantera lo que permite es que se vaya abriendo poco a poco, provocando ese shock y esa cavitación interna que hace ese efecto que vemos en los geles balísticos que abre completamente, ¿vale? Bien, punta monolítica. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, si lo vemos en esta parte, a ver, mira, aquí tenemos una, por ejemplo, aquí, ¿vale? En este caso es la Driver Hand, aquí la vemos, como en vez de tener el núcleo de plomo como vemos en otras balas, lo que tenemos es cobre, todo el encamisado completo de cobre, de una sola pieza, ¿vale? Entonces esta parte de aquí es más dura y esta se va fragmentando y abriendo por las estrías en los laterales. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos punta de doble núcleo. Estas puntas de doble núcleo... Al final, añade, José, para que se utilice rápidamente es cada tipo de punta. Por ejemplo, A ver, el anterior, ¿en qué tipo de cacería? Pero un tir rápido. Las monolíticas, sobre todo, principalmente... Parques nacionales. Exacto. Porque te obligan. Porque te obligan. Yo no soy amante de ellas, sinceramente. Hay gente Libre que de te plomo, dice que le va bien. No. Sí, son LED free, pero vamos a ver que hay otras más específicas que no llevan... Sí, son LED free, son libres de plomo, pero hay otras que sustituyen el plomo por el estaño. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué estaño? Sí, ahora lo veremos. LED free. Bien. Punta de doble núcleo. Estas son, por ejemplo, aquí tenemos la Uni Classic, que es un tipo de punta, y la DK, que sirve para empuje. Es decir, son puntas en las que donde queremos, digamos, penetrar más, entrar más dentro de la cavidad ósea de animales más grandes, nos ayudan a que penetren con mayor energía el proyectil, ¿vale?
controlan lo que se denomina sobreexpansión, es decir, que se desfragmente de golpe una bala. Ayudan las puntas soldadas y ayuda también las de doble núcleo, ¿vale? Entonces, esta sobre todo es para que, si os dais cuenta, en vez de abrirse un efecto champiñón como tenemos aquí, ¿vale?, completamente hasta el fondo, pues nos ayuda a que la bala, digamos, como tenemos un ejemplo aquí, ¿vale?, quede más cuerpo, ¿veis? Y ayude a penetrar. Bien, dicho esto, mira, alumbra aquí, esto es lo que se denomina bala blindada. Esto es una bala blindada. Esto es un 6,5, es un calibre militar. Una bala blindada al uso, de militares, no de caza. Esta, de hecho, está recogida de un campo militar de un amigo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Esto es una bala blindada completamente. Esto, cuando toca, desforma, si os dais cuenta, se achata de forma lateral, pero no desforma absolutamente nada la punta. No hace un efecto de expansión, ¿lo veis? Es una bala blindada. Por eso cuando hablamos de bala blindada decimos no. Para tema militar sí, para caza no. Vale. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, como hemos dicho, la Uniclasi en punta de doble núcleo y la RWSDK. Como podéis ver aquí, las diferentes secuencias en las cuales se achata y mantiene toda la parte de atrás del núcleo, pero en este tipo, ¿vale?, la diferencia es que sí contienen, ¿lo veis?, sí contienen plomo, con lo cual permite más energía, ¿vale?, que todavía las monolíticas, y lo que también hace es que transmite un mayor shock, a diferencia de las monolíticas. Bien. ¿Y esta bala es para? Para animales pesados. Para grandes animales. Grandes animales, ¿vale? Donde queremos... Big Five, por ejemplo. No, esto no ciervos llega. grandes. Esto, eso sí, ciervos Ciervos grandes, grandes. jabalís grandes, el típico vacamulo, tiro con un tipo de bala que se fragmenta muy pronto y no llega a llegar hasta la mitad del animal. Este tipo de bala es más óptima para ello, ¿vale? De hecho, la DK es muy utilizada en este tipo de circunstancias. Repito, hay decenas de tipos de puntas de este tipo. Estamos dando una pequeña representación. Sí, una Vale. y rápido. Bien, puntas de plomo, las más conocidas, las hiperconocidas. Puntas de plomo. Aquí tenemos la norma, ¿vale? La norma GECO Soft Point. A ver, ¿dónde está aquí? No, vale, perdón, ya decía yo. Vale, la norma y GECO Soft Point, es decir, tanto norma como GECO montan la punta Soft Point. ¿Qué significa Soft Point? Punta blanda. Las conocidas, archiconocidas puntas de plomo, que lo que quieren decir es que son blandas. Daos cuenta el nivel de deformación. Vale, la PowerPoint es una bala muy parecida, pero con patente propia. Winchester crea la PowerPoint en base a prácticamente todo igual, pero genera un núcleo un poquito más duro que controle la sobreexpansión, es decir, que no se achante tanto y, digamos, genere un poquito más de canal balístico, ¿vale? Entonces crea su propia marca, que es PowerPoint, que la monta Winchester. Y luego tenemos aquí Federal, que del mismo modo dice: yo no quiero llamarla Soft Point, punta blanda, y la voy a denominar Power Shock. Y crea también su propio proyectil con unas características muy similares, más parecidas a la Soft Point que a la PowerPoint, ¿vale? Pero estas son las puntas de plomo típicas. ¿Cuál es la archiconocida de estas? La Winchester PowerPoint. Donde todos hemos empezado, la que más se vende, punta en precio, la que vale para todo y no vale para nada. Y lo de no vale para nada es una broma. Vale para todo, ¿vale? Siempre y cuando se ofrezca unas características que nos esté yendo bien y no busquemos cosas más puntuales. Es la todoterreno. Al semiautomático mío, el Browning le ha ido siempre. Las perfecto. balas todoterreno son estas tres que tenemos aquí, ¿vale? Bien. Eso te vale para todo. Puedes hacer los retechos, montería, Esperas. es un poco de Sí, todo. tú lo- Exacto. Lo hemos vivido nosotros. Ya. Bien, me habéis oído hablar 2 millones de veces de la famosa Vulcan. Sí. ¿Qué es una Vulcan? La Vulcan es lo que se denomina Hollow Point. En el documento que subimos el otro día, ¿te acuerdas? En el anterior programa, había, no sé, 100 y pico descripciones de puntas mínimo. Es que hay cientos de tipos de puntas. La HP Hollow Point. ¿Qué es una Hollow Point? En vez de tener la punta terminada en roma o en punta de plomo, genera una pequeña cavidad, ¿vale?, que es una punta hueca. La descripción, o la traducción al español sería punta hueca. Creamos una punta hueca que nos permite que en la entrada ya estamos provocando más shock, hay menos penetración, creamos menos canal balístico en longitud, pero aumentamos desgarro interno. Con lo cual, yo estoy harto de decirlo, esta bala para todo aquel, sobre todo en calibres dulces,
todo aquel que quiere hacer cochinos grandes, venados grandes, arruis grandes, en distancias no superiores a 250 metros, esta bala es criminal. Criminal. Esa es una bala muy, muy dañina. Lo que nos interesa, provocar el mayor shock interno en el animal para que se quede a ser posible sobre sus pasos y que sufra lo menos posible. Aquí la tenéis, la norma Vulcan. Vale. Seguimos. Lo que has dicho antes. Balas lead free. ¿Vale? Libre de plomo en la traducción. Aquí tenemos la que hemos visto antes, aquí tenemos 3 tipos que trabaja RWS, que son las denominadas green. Cuando veamos la palabra green en las balas, significa ecológica, es decir, no llevan plomo, no contienen plomo. Bien, estas balas son muy diferentes entre ellas. ¿Son igual de efectivas? No, si te das cuenta son 3 balas completamente No, me refiero diferentes. una bala libre de plomo, una bala con una bala convencional. No, vamos a hablar claro, no. Tengo muchísimos comentarios de gente, la mayoría, no me he puesto a contar el número, pero me aventuro, un 90% que me dicen que han tenido resultados horrorosos y un 10% de gente que me han dicho que le han ido bien, ¿vale? Así de claro. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Ahí tenéis en YouTube varios vídeos míos. He tenido que llegar a tirar hasta 2 animales. He tenido que llegar a tirar hasta 2 veces al mismo animal con tiros muy bien encajados porque no tienen el poder de parada que tienen las puntas de plomo, ¿vale? Así de claro. Bien, o sea, los núcleos de plomo, perdón, no la punta de plomo, los núcleos de plomo, vale. Aquí tenemos una bala muy típica para montería, una bala muy típica para rececho y una bala más típica para el tema de frenar animales más grandes, esta de aquí, ¿vale? Tenemos la Driver Hand, la Evo Green y la Hit. La Hit es un poquito para animales más grandes, la Evo Green recechos en general y la Driver Hand esperas y monterías, ¿de acuerdo? Bien. Y dentro de esta, bueno, aquí tenemos un poquito lo que vemos la fragmentación, por ejemplo, aquí tenemos la Evo Green, ¿vale? La punta tip, que nos ayuda, las tip, bueno, todas son tip, pero que nos ayuda este tipo de punta, está desarrollada específicamente para mejorar el coeficiente balístico. Y luego dentro de los culos de bote, culo de Milano, ayudan, todas las que veáis este tipo que se meten hacia adentro en el culo, son balas, lo veis aquí, estas de aquí, todas estas lo que son balas específicamente diseñadas para la geometría que tienen, que en el vuelo tengan mejor resistencia al aire, es decir, sean más geométricas, tengan mejor aerodinámica. Y como concepto, que me lo preguntaron muchísimo el otro día, ¿qué es el coeficiente balístico? En resumen, el coeficiente balístico es la capacidad que tiene un proyectil de enfrentarse en resistencia al aire, es decir, que el proyectil vuele sobre sí mismo lo más estable posible sin que cavite y sin que haga tonterías y que sea lo más predecible posible a largas distancias. Ese es el coeficiente balístico. ¿Cómo se mide el coeficiente balístico? Poniendo 2 ejemplos. El número más cercano al 1 es el coeficiente balístico ideal. Entonces, un coeficiente balístico de 0 se mide así, 0.435 o 0.555. Vale, el de 555, como está más cerca del 1, tiene mejor coeficiente balístico que la punta de 0.435. Aquí vamos a tener un ejemplo, la de en medio se nota perfectamente, un 0.570 y aquí tendremos un 0.340. ¿Vale? Eso significa que es mucho más aerodinámica. Ese es el famoso coeficiente balístico. En castellano nos lo vamos a encontrar como CB y en las siglas anglosajonas, en todos los escritos, incluso en las cajas, nos lo vamos a encontrar como BC, Ballistic Coefficient. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos otra marca más, para que no se vea solamente RWS, dentro de las LED Free, que es con la que tengo varios vídeos hechas, que es la Norma Evo y Eco Strike. 2 balas que contienen, aquí lo podemos ver, el núcleo de estaño. Un doble núcleo, que es la bala que tenemos aquí. Mira, enfócala que la podemos ver. A ver si la veo. Aquí, mira. Esa bala. Esta bala, ¿qué obtenemos? Obtenemos 2 núcleos. Este núcleo, si lo viésemos por dentro, es como un queso gruyère, en el cual tiene muchos microporos para ayudarnos a una expansión controlada del proyectil, la punta tip que nos mejora la aerodinámica y nos ayuda no solo en la entrada del animal, sino a la hora de la expansión. Y aquí tenemos, como podemos ver, una columna en medio, ese doble núcleo,
para que esto es mucho más duro, de tal manera que cuando entra en el animal tenga una expansión controlada y nos ayude a crear un mayor canal balístico. Por eso ese doble núcleo. Y esto es estaño, no es plomo. Por eso son lead free, es decir, es un material más ecológico que el plomo. Por supuesto, como te he dicho, a mí personalmente, frente a un núcleo de plomo, son menos efectivas bajo mi punto de vista. ¿Vale? Bien, seguimos. Puntas Tip Strike. La famosa Tip Strike que tanto se habla y que Sergio decía que la regalaba, ¿no? Vale, no es mala punta, a mí no es santo de mi devoción, pero aquí tenemos un tipo de punta, como podemos ver, donde aquí te dice perfectamente el tipo de diseño y la expansión progresiva que nos genera, ¿vale? Una bala utilizada para media, larga distancia, pero sobre todo media, porque veremos que Norma desarrolla otro tipo de punta muy específica para la larga distancia, ¿vale? Que es la que vamos a ver ahora. Famosa punta Bone Strike. Todo aquel que me pregunta, José, 2 puntas, 3 puntas para tirar largo, para no cegarnos con una sola marca. Precision Hunter, la ELDX de Hornady, Saco Game Gear Pro y Norma Bone Strike. ¿Esta bala qué tiene de peculiar? Mirad, esta bala lo que tiene de peculiar es que tiene una expansión controlada. El núcleo interno de esta bala lo que hace es que va de más blando a más duro, de tal manera que nos provoca este efecto. Nos crea el efecto champiñón en una expansión controlada y una penetración muy buena, tanto a distancias medias como largas, y una estabilización del proyectil por la densidad del núcleo muy buena, con un muy buen coeficiente balístico para tirar largo. Perfecto. Y la famosa y también muy nombrada Plastic Point. También lo hemos nombrado muchísimas veces, ¿vale? La Norma Plastic Point. Aquí podemos ver que es una bala que desarrolla una seta bastante importante y muy recomendada para calibres dulces. Sin embargo, lo he dicho muchas veces, no es santo de mi devoción para calibres Magnum. Hay gente que dice que le va muy bien, perfecto, no la cambiéis. Yo la he probado y no me desarrolla la misma energía en los animales con un Magnum. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista es una bala excesivamente blanda para los calibres Magnum, sin embargo, muy controlada en desarrollo y en expansión y en penetración para los calibres dulces. De hecho, tengo varios vídeos con el 308 y con el 3006 con esta bala, que literalmente el ciervo a 150 metros por el otro lado le cabe el puño del canal que crea, ¿vale? Y ya para terminar y por último, ya veis que estos son explicaciones muy rápidas, hay mucho más de lo que hablar, las famosas bonded o puntas soldadas. ¿Para qué son las puntas soldadas? Pues básicamente para evitar la sobreexpansión. Esa típica pregunta que decía el compañero, es que cuando tiro entra en el animal y fragmenta mucho la bala, abre demasiado y apenas penetra, ¿vale? Pues ayudan mucho las puntas bonded, como aquí tenéis por ejemplo la Federal Trophy Bonded Tip o la Nosler AQ-Bond. Son dos puntas que lo que hacen es, con la punta soldada, ayudar a que la expansión sea controlada y no se produzca una sobreexpansión. Es decir, durante la penetración en el animal van penetrando más de medio hasta el final que desde el principio hasta el medio. Un poco la explicación rápida. Esas son las bonded o punta soldada. Hay muchas marcas, como he dicho, y modelos. Esto es de forma genérica. Pues después de esta explicación vamos a pasar a que José nos enseñe cómo se recarga una bala. Queríamos hablar de visores, pero seguramente no nos va a dar tiempo, lo tenemos que dejar para el siguiente capítulo, porque creo que llevamos ya pues, casi 2 horas por lo menos. 2 horas menos cuarto. Sí. 2 horas menos cuarto. Por eso vamos a pasar que José nos enseñe cómo se recarga una bala. Damos un pequeño comentario de un compañero que nos va a dar pie para el siguiente programa, y en el siguiente programa hablaremos de todo el tema de los visores que nos hemos dejado aquí encima, pero obviamente no nos va a dar tiempo hoy. Cómo leer los visores, vamos a enseñar cómo leer los visores, qué son todas esas lecturas, qué es la campana, las torretas, centrado de torretas, cómo crear nuestra propia torreta, interpretación de torretas, qué es un cuarto de MOA, qué es un octavo de MOA, qué es medio MOA, a 100 yardas, a 100 metros, milirradianes, por qué en una viene un cuarto de MOA y por qué en otra viene medio MOA. Todo eso lo vamos a explicar en el próximo programa. Vale, pues ahora José nos va a enseñar cómo se recarga una bala.
Bueno, Yo, Que como va, te que va al hilo de que va al hilo de lo todo que lo ha que enseñado estamos aquí antes. hablando. exactamente. ¿Cuál vas a recargar? Mira, vamos a utilizar, en este caso, como sabéis, la SST de 7 milímetros. Vale, ya sabéis, esto es importante. La recarga no se vende, importantísimo, para que no haya ningún espabilado que me lo ponga. Yo esto no lo vendo, esto es personal mío, ¿vale? Es decir, para mis prácticas de tiro y de caza. Vale. Bien. Vamos a empezar en primer lugar. Para recargar una bala tenemos dos opciones. La opción una es la de montar una punta nueva, como aquí tenemos en este caso, ¿vale? Están aquí mezcladas. Bien. Aquí tenemos puntas Ornady, pueden ser Federal, hay diferentes vainas. Estos son vainas nuevas, como podéis ver, completamente nueva. Bien. O las cogemos nuevas o las utilizamos. ¿Durante cuánto? Pues podemos usarlas 2 o 3 veces en función de lo que midamos el desarrollo y la elongación de la vaina. ¿Vale? Yo más de 3 veces, yo las marco, le hago marcas, más de 3 veces no las uso porque se va quedando el metal cada vez más fino y puede llegar a ser peligroso. Entonces yo más de 3 veces no las uso. Bien, aquí tenemos, como podemos ver, el pistón en la parte de atrás. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos simplemente a recargar una bala ya usada. La otra es mucho más sencillo. Mirad, en el set holder la vamos a introducir y lo que vamos a hacer es, ¿veis? La metemos aquí, cada una tiene su calibre, la autorización de recarga cada una es para su calibre en específico y esto es algo didáctico, repito, no se vende esta munición, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es meterla en el desempistonador y recalibrador, hace las dos funciones en una. Vamos a hacer así y ¡poc! Coge aquí, déjame el pistón, mira. Y aquí está el pistón o fulminante, veis ya percutido, que ha salido. Una vez ya lo tenemos, lo que hacemos es, le damos un poquito, ¿vale? Le damos un poquito para recalibrarla, que previamente lo que hemos hecho ha sido engrasar un poquito la vaina. Un segundo, esto son cosas del directo. Lo que hemos hecho previamente es engrasar un poquito la vaina, ¿vale? Hay diferentes tipos de engrasante. Este ya le habíamos engrasado la vaina, las que tenemos aquí. Hay unas esterillas que se rueda. Bueno, deciros, este no es el equipo habitual que yo utilizo de recarga, esto lo tengo para tema didáctico y cursos. Yo tengo equipos de recarga mucho más sofisticado, prensa digital, báscula digital, etc, etc. Pero bueno, esto para que os hagáis una idea de lo que es el mundo de la recarga. Una vez engrasado, como os he dicho, la estamos recamarando. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos el proyectil, a continuación lo vamos a limpiar. Lo metemos aquí, se limpia, esto a grandes rasgos. Esto, por supuesto, que esta vaina se metería en un limpiador de vainas y en un pulidor de vainas y se quedaría perfecta, pero para que veáis cómo funciona este mundo. Una vez la tenemos, a continuación vamos a cambiar los dice, quitamos el dice de desempistonador y vamos a meter el dice para meter la punta y recamarar correctamente. Y vamos a empistonar, ¿vale? Bien. Ahora lo introducimos aquí y vamos a sacar un pistón. Repito, tengo una máquina empistonadora más moderna, pero pesa mucho y no lo podíamos traer aquí al programa, ¿vale? Una vez lo tenemos, ahora vamos a coger la vaina que ya tenemos preparada, aquí la tenemos, y vamos a empistonar. Fijad, ahora cambiamos la postura y en vez de subir la vaina, lo que hacemos es ¡clac! Y ya tenemos el empistonado completo. Aquí ya tendríamos lo que es una vaina empistonada y limpia. Repito, hay más procesos, pero esto para que lo veáis a grandes rasgos. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar el cuello. Cuando nosotros disparamos, el cuello elonga. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Nos lo vamos a traer a esta prensa de aquí. Vamos a levantar y ahora tenemos ya la medida preparada. Y si os dais cuenta, mira. Claro, eso es lo que hablábamos antes, que lo tienes tú medido con tu recámara. Efectivamente. Para que encaje perfectamente. Esto y la punta, las dos cosas. Por eso, vale. Aquí lo tenemos, ¿veis cómo brilla? Vamos a poner una comparación con otra para que veáis la diferencia. ¿Veis? Elongada, ya lo tenemos recortado y ahora quitamos la rebaba. Mirad,
quitamos rebaba por fuera y por dentro. ¿Veis las rebabitas? Y ahora vamos a venirnos aquí a la máquina, vamos a irnos a la pólvora que previamente, mira, vente por aquí, José, que se vea la medida. Ahí lo tenemos, ¿vale? La medida exacta a la que nosotros tenemos, ¿veis? 66,5 grains. Ya lo tenemos calibrado, ¿veis aquí? Y ahora esta pólvora, que ya la hemos echado desde aquí a aquí y ya está pesada, la vamos a llevar exactamente aquí. La introducimos dentro, bien. Una vez introducida dentro, vamos a coger un proyectil. ¿Qué es lo que estamos, si os vais dando cuenta en estos pasos, lo que estamos haciendo literalmente es conseguir clones unas balas de otras? Con las máquinas más modernas que hay en casa, conseguimos más precisión todavía en toda la recarga. Vamos a introducir la banda, la punta, la SST. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer literalmente, vamos a quitar el empistonador y vamos a introducirla de nuevo en el set holder. Nos vamos a venir al DAIS para introducirla dentro. Como hemos dicho, la hemos engrasado un pelín anteriormente, ¿vale? Y ahora vamos a tirarle hacia arriba. Ya tenemos introducido y ya tenemos la bala montada. Ahora, ¿qué hacemos? Para terminar de apretar bien el cuello y dejarla terminada, vamos a quitar este accesorio y vamos a poner lo que se denomina el Final Reload. Para los de la ESO, recarga final. Esto, si os dais cuenta, lo que hace es en la parte final, hacemos presión y va a apretar el cuello. Siempre muy por debajo de una munición comercial. Por eso esa sensación de dulzura en los tiros en comparación a una munición comercial, porque no está sobreapretada. Vamos a tirar hacia arriba. Aquí sale por arriba el proyectil, como podemos ver. Mira, súbete arriba que se va a ver la estría cerrando. Vale, y cerramos estría. Le damos una vueltecita, cerramos. Le damos otra vueltecita, cerramos. ¿Qué hemos conseguido? Ya tenemos un proyectil completo, o sea, una bala completamente terminada. Y reutilizada. Como hemos dicho, también tenemos vainas nuevas, pero este es el proceso habitual. Perfecto. Pues Bueno, este ahí terminamos ya, damos el Sí. cierre. Pues ya habéis visto cómo se recarga una bala. Yo creo que hemos aprendido todos un poco. Por tiempo no nos va a dar, siendo redundante, no nos va a dar tiempo. Que esto te pones, macho. Y... Sí, es que esto es un no parar. Voy a terminar una cosita muy rápida. Mira. Sí. Claro, con esta recarga la gente se preguntará, pero bueno, ¿y por qué hablas tanto de la precisión? ¿Qué diferencia hay entre esto y una matriz normal en una fábrica? Mirad, si os dais cuenta hemos pesado la pólvora al milímetro, al milímetro. ¿Hay 66,5 grain? Hay 66,5 grain. No hay 66,6 ni hay décimas. Hay eso. Esta es menos precisa, la digital que tengo mucho más precisa, como es obvio. Pongo grano a grano sin que haya uno de más ni uno de menos. La profundidad, la longitud total de la bala es exacta en cada una de ellas. La presión es exacta en cada una de ellas. Todo es exactamente igual, con lo cual a la hora de disparar pasamos de hacer agrupaciones X con la munición comercial a hacer agrupaciones increíbles, incluso cacahuete. Yo voy a contar la anécdota rápida. Cuando yo empecé en el mundo de la recarga, la primera vez que yo disparé con el 7 con una munición recargada, le dije que tuve la suerte, Guillermo, el instructor que me dio a mí el curso, tuve la suerte que me acompañara ese día y le dije, algo he hecho mal. Y se reía. Y digo, ¿por qué? Pues no has visto si esto no pega. Que no pega, o sea, no pega. Espérate, cojo una bala normal, ¡boom! Cojo otra vez una recargada, vuelvo a tirar. Algo he hecho mal. Aquí he metido menos pólvora, claro.
Obviamente una persona que acaba de sacárselo de recarga, la primera vez que va a tirar con su propia munición y dices, algo está pasando aquí. Y él se reía mucho y decía, José, te dije que te ibas a meter en la recarga por la precisión, no por la economía. Juro por Dios que yo me metí en su momento por decir, si una caja de bala me cuesta 40 euros, de esta manera me cuesta 16. Es verdad que hay que hacer una inversión en los equipos, que lo diremos rápido, ¿vale? Mínima. Pero no, me he quedado por la precisión. Pero es que espérate que cuando centro el rifle y compruebo que todo estaba bien, él me dice, no, hombre, no está sobrepresionada, no está sobreapretada, con lo cual esa descarga, en vez de hacerla sobre tu hombro, la hace sobre el proyectil. Vale. Cuando pasa todo esto y yo centro el rifle, mi sorpresa es que tiro, ¡pum!, en el centro. Vuelvo a tirar y digo, no puede ser, no le he dado ni a la diana. Y el hombre se reía, estaba a mi lado. Tiro un tercer tiro. Digo, Guillermo, no le he dado ni a la diana. ¿Cómo puede ser que le pegue un tiro en el centro y los otros dos? Nos vamos allí. José, vente aquí, pon un trozo de cinta. Y puse cinta blanca por la parte trasera. Mi sorpresa fue que cuando volví a tirar un cuarto tiro, estaba pegando 4 tiros literalmente en una moneda de 1 céntimo. O sea, bala sobre bala prácticamente. Claro, cuando tirabas con la comercial eso era prácticamente imposible. Y ahí fue donde empecé a amar este mundo. Y otra cosa y detalle importante, ¿sabéis también el qué? Que nosotros podemos imprimir la velocidad que nosotros queramos. Hay proyectiles que no quieren cualquier velocidad. Yo sé que este proyectil, este en concreto, si lo paso a 940 metros segundo, ya no me vuela igual, ya no me agrupa igual. Sin embargo, a 900, lo dije en el vídeo con María, esta va a salir a 903, a 905. ¿Qué pasa? Si yo alcanzo esas velocidades, sé que el shock en el animal es impresionante, es muy controlada la explosión del proyectil y me agrupa muy bien. Con lo cual, eso en la munición comercial es imposible. Yo le imprimo, ¿cómo? Hago esto. Cojo las cajas de balas y me hago, como podéis ver aquí, mis chuletas. Y empiezo a... Tengo un libro completo, esto fue de los primeros. Pero, si os dais cuenta en las vainas, pues les voy... Mira, ahí lo tengo apuntado. 65,5, 65,3, 65,4, 65,9, 66. Y hago cantidad de pruebas y tengo unas balas para entrenar y tirar, con un arma obviamente, y con otro arma y otro visor, unas para cazar. Entonces, eso solo te lo permite el mundo de la recarga. Pues dicho esto, vamos a... El próximo programa hablaremos de los visores, como ha dicho José, daremos una masterclass de todos los visores, de tipo de visor para cada cosa, para qué se utiliza, retículas, torretas. Hoy no nos va a dar tiempo, obviamente, ya he visto lo hemos entendido. Y para terminar, mi hermano va a leer una cosa que va a dar pie también, porque el próximo programa hablaremos de visores, pero vamos a hablar de esperas de jabalí. Que dará paso luego ya que también empecemos a hablar de caza menor, porque yo creo que dentro de las esperas de jabalí es el paso previo que hemos tenido casi todos a empezar con la caza mayor. O sea, de caza menor lo que viene siendo conejo, perdiz, zorzal y tal, hacemos una primera espera con un cartucho bala, nos picamos, nos gusta, vamos a una batida con cartucho bala, menos es lo que me pasó a mí, mi experiencia. A la mayoría. Que fue, abatí con mi padre un marrano a las 3 de la tarde con una escopeta que le di en la cabeza y di una vuelta de campana, me piqué y ya, rifle. Entonces, un compañero nos escribió y nos dijo, bueno, en este caso me escribió a mí, lo voy a decir yo, que decía que había sacado una acción para un coto, no tenía ningún familiar, ningún amigo, ni absolutamente nadie que le pudiera dar unos tips y que por favor le diera unos tips rápidos para cómo empezar con una zona que le habían dejado para cebar y para empezar. No tenía el chaval ni idea, ni idea. Entonces yo le di unos tips rápidos, si quieres, dale tú unos tips rápidos, o tú, Perico, dale unos tips rápidos de cómo empezar rápidamente. Yo lo comenté un poquito por encima, los 3 tipos de comedero, los vientos, las trochas, que controlar a dónde entraran antes de poner su... Si quieres, dale tú unos tips rápidos y unos tips rápidos tú, y con esto terminamos. A ver, la idea, con lo que estás diciendo, que es para una espera. Sí, para una espera dice que le... La idea es que vamos a hacer un programa exclusivo de esperas. Cuando empecemos con la modalidad de caza. Pero metir rápido. Lo importante es buscar siempre el puesto de la mejor manera posible y sobre todo a mí me gusta mucho mirar los vientos que predominan. Porque en el coto nuestro, tú lo sabes, siempre predomina viento de levante, como tengas puestos a poniente, la mitad de las veces que vayas a cazar no puedes y tienes que controlar mucho el viento. Para mí es fundamental y buscar un sitio alto para tirar de arriba para abajo creo que es fundamental. Y luego comedero, ya depende también de la zona, la cantidad de jabalí que haya. Si hay mucho jabalí yo pondría uno de los que te he pedido a ti, reguladores. Porque nosotros teníamos comedero en suelo y eso era una ruina, tío. Eso vas todas las semanas, como te entren piaras, están muertos. Se lo cepillan en una hora. Claro, al final él también tendrá que averiguar un poquito la zona suya, qué es lo que hay, probándolo, yo pondría cámara para ver lo que le va entrando, una cámara para controlar la zona.
Y básicamente eso. Yo controlaría mucho el viento, lo miraría, el viento predominante de la zona, que le pregunte a cualquiera de allí. Seguro que lo sabrán. Sí, hay una aplicación que utilizamos nosotros que se llama Winguru. No, pero cualquier agricultor que lo vea un día. Nosotros hablamos mucho con el cabrero en el coto. El cabrero es nuestra fuente de información primera. No. Yo le voy a dar 4 tips básicos. Sí, rápido. El primero, si coloca una cámara, que hay zonas, hay comunidades que no es legal, ya lo sabéis, pero que se entere bien su legislación, si está permitido. Importante, colocar una manga de viento. Sí, correcto, lo que te he dicho. Una pequeña manga de viento. Un pañuelo en una ramita alta o una bolsita de plástico. Un pañuelo sobre todo para que no haga ruido. O un cordón de lana. O un cordón de lana, muy bien, delante de la cámara. ¿Por qué? Porque en cuanto empieza a soplar el aire, la cámara con las ramitas normalmente se va a mover y va a saltar, o incluso cuando hay animales, que es más importante todavía, y vas a ver el cordón en la dirección habitual. Si tú de 20 vídeos, 18 te los marcas hacia allá, ya sabes hacia dónde va el aire. Buen truco. Dos. Tener siempre... Y siempre ponerte a favor del aire. Hombre, por supuesto. Obviamente. El aire que te pegue a ti en la cara, no al revés. Bien. Otra cosa importante, siempre tener 2 tiraderos. Dos posturas. Por el tema del aire, para que no te fastidie el día. Es decir, llegar a un sitio, yo sé que predomina levante o poniente el que esté predominando, pero resulta que ese día está cambiado, tener un plan B. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen el coto a 5 minutos, pero hay personas que se tienen que coger 1 hora de coche. Entonces, es una putada tener que volverte... Ya, pero existe, como ha dicho mi hermano, existen aplicaciones hoy día para saber sí, pero los vientos. Es más fácil... Es que yo ese sistema, los jabalíes suelen entrar siempre por el mismo lado. Bueno, depende. Por lo menos en las zonas que yo conozco. Sí, pero depende porque a veces con los vientos cambiantes van a favor de viento. Ya Entonces, veis que el mundo del jabalí, 2 personas que están hasta las narices de hacer esperas de jabalí, cada uno piensa de manera sí, diferente. por supuesto. Además, es quizá la modalidad que más disparidades de opiniones genera. Es decir, lo que a ti te va de cojones, a mí no me ha funcionado nunca. Y luego quien diga que sepa de jabalí, que sabe de jabalí. Sí, porque, no es pero, cierto. porque los jabalíes, dependiendo de la zona, se comportan de una manera. El jabalí tiene una norma. Tú sabes cuál es, ¿verdad? ¿Cuál? A ver. No cumplo ninguna norma. Exactamente, que no existe norma. No existe Ya, norma. Punto. ya contaremos anécdotas con lo de los jabalíes. Más allá de allí. Luego, otra cosa. Aparte de tener 2 tiraderos para no, si el día está, si tienes un buen navajero que te está entrando, un buen animal que merece la pena, y el día está de vientos remolineantes, que no marcan ni uno ni otro, está, más vale volverte a casa y no fastidiarlo, porque lo más normal es que esos 3 días seguidos que te lleve entrando, luego se pegue 2 meses que no te vuelva a entrar. Porque y luego, te ventea. haciendo un poquito de publicidad. En mi canal de YouTube, de Armeria Polo, tengo varios vídeos y uno de ellos es consejos para hacer espera de jabalí. Sobre el terreno hablo de diferentes tips y técnicas y posturas de tiro a la hora de colocarlos para esperar el jabalí, tanto sentado como tiro a trocha yo. La modalidad de jabalí que más me gusta, siempre la que más me ha gustado, nunca ha sido al cebadero. Ha sido al paso y a la comida natural, pero sobre todo al paso. Y la que más me ha gustado de siempre, pero con los años, a más trabajo tiene, le cuesta uno más, sabes que es la que le llaman el atardeo en Andalucía. ¿Qué es eso? Irte a las 5 de la mañana, que lo hemos hablado muchas veces, y esperarte esa media hora antes de salir el amanecer y esa media hora después es cuando mejor se matan los grandes marranos. Es cuando dicen que van tontos. Van más confiados. Ese recelo que viene por la noche... Es increíble. A plena luz del día van se te buscando planta. cama. Van buscando cama ya. Exactamente. A ver, a mí cuando este chico me contactó, yo le di unos tips rápidos. Le dije sobre todo lo primero que ha dicho mi hermano. Lo primero, tener un plan técnico y saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eso es lo primero. Eso es lo primero, porque lo que tú has dicho, hay sitios que te dejan poner luces, otros que no te dejan poner linternas. Y hay sitios que no te dejan Hay cebar. sitios que no te dejan cebar. Por ejemplo, eso es lo más exacto. importante. Una vez que ya tenemos claro eso, buscar el aire predominante. Buscar una distancia que tú estés cómodo tirando. Le dije, oye, pues si tú puedes intentar, pero como eres novato, intenta ponerte no muy cerca para que esos movimientos tontos, ese nerviosismo, el bicho no te lo detecte y luego ya si quieres, con la experiencia vas ganándole metros. Y luego, sobre todo, controlar por dónde suelen entrar ellos, como ha dicho mi hermano. Y luego una cosa que parece una tontería, tener una silla que no haga ruido. Bueno, sí, Impepinable, porque yo estoy cansado de que la gente nos diga, ¿la ropa hace ruido la vuestra? No. ¿Hace no sé qué? No. Y luego vas con una espera y su silla parece eso, un molinillo de hacer café. Lo típico es usarla, está el Decathlon que parece como de director de cine. Ya lo dijimos el otro día. Que eso hace un ruido que flipas. La silla de carfishing. Y con eso el chaval, oye, nos dio la gracia. El problema de la silla es que por el verano no vale. No, pero ya, te cueces. Pero bueno, busca una silla que no haga ruido, impepinable. Y luego importante saber si puedes utilizar térmico o no. Correcto. Claro, correcto. Porque eso también ayuda. Es que hay muchas comunidades que a mí me comentan mucho, no, las linternas ya no se venden. Sí, vamos a ver, hay comunidades que está permitido como esta, pero la mayoría no. Entonces, tienes que seguir tirando con linterna. Luego, lo que cada uno haga de forma extra perlo es otra cosa, pero tienes que cazar con linterna, claro. Y luego ya lo último que le dije, lo que ha dicho mi hermano, el tema de los comederos.
Puedes poner un comedero de piedra natural y probando, puedes poner un comedero con un billón en el suelo y agujeros y una Ya, cadena. pero te vuelvo a repetir, eso depende muy mucho De dónde qué tengas el coto, claro. de qué haya en el coto, coto. claro, Porque si nos pasa como a nosotros a veces, que tenemos allí 10, 30 jabalí. 10 12 piaras que cada vez que se meten allí, hasta que nos acaban con el comedero no paran. Porque Sí, nos porque ha pasado, ¿eh? Y otra cosa comerse un bidón Tirarse de- 4 horas allí comiendo. Y otra tío. cosa en una importante, noche. que la gente, yo alucino con él. Llevo 2 años sin matar una boca. Vale, dime tu rutina, ¿no? Yo todas las semanas disparo, pero ¿tú sabes lo que estás hablando? Sí. O sea, por Dios, que los machos más acá, más allá, 150, 250 metros, están siempre cerca de alguna piara. Claro. Los machos buenos. Si tiras a la Si morralla- estás tirando todas las semanas, ping te va a pong, entrar. ping pong, esos saben, hora que vas, coche, número de DNI, calibre, punta con la que tiras. El Eso truco no se que hemos puede. comentado de que te lleven con Claro. el coche, o sea que... Pero bueno, esto va a dar para un programa el próximo... el día 19. Este será el 20 y el día 5. Como sabéis, hay un curso de tiro patrocinado por Arcide por nosotros gratuito para 10 personas. Comentar, se va a sortear entre los comentarios de este vídeo del día 5 y los comentarios del día 19, 3 plazas en este vídeo y 2 plazas en el 19. Y luego se sacarán 5 plazas de Instagram. Estar atento, pondremos todas las bases y nada, agradecer a José, como siempre, que nos dedique este tiempo altruistamente, intentando, como hemos dicho, no evangelizar, no convencer, simplemente mostrar para que tengáis datos, para que podáis decidir. Y dar las gracias al hermano, como siempre, que estamos aquí en nuestra casa. Y nada, os emplazo al próximo día 19, que veréis el cuarto episodio, donde hablaremos masterclass de visores y de las esperas, que es un mundo espectacular. Muchas gracias a todos por 2 horas o no sé cuánto hemos hablado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias y hasta el día 19. Hasta el próximo. Buenas noches. O buenas tardes o buenos días. Depende de cuando lo veas. Según cuando lo vea, claro. Y si lo estáis viendo por la noche, Que para nosotros es pues de nada, noche. señores.